La gente nombra a Satanás, Selvin, pero ¿se acuerdan que en el diluvio a quien se arrepintió de haber creado el hombre y a quien quiso destruir? No dijo, voy a destruir al diablo Satanás, dijo, voy a raer al hombre de la tierra. Entonces, porque el hombre es inclinado al mal, es lo que tú dices. Lo que pasa es que la gente no lo ve, la gente piensa que es un diablito con cacho y cuestión como lo enseñaron, ¿entiendes? Correcto. Adelante, otro. Si tiene problemas con su micrófono, búsquele porque si el ruido, solo estoy escuchando el ruido, no lo escucha usted. Ajá, Pérez, abrí tu micrófono a ver si ya no tenés ruido. Hola. No, yo creo que no, no hay ruido. De Ah, parte de ok. mi micrófono no. Voy a contestar a Gerson. Gerson dice, pero entonces ¿a quién echó del cielo? A nadie. Deme el texto que Dios haya echado a alguien del cielo. Tío Jesús, ¿tiene ese texto? ¿Alguien lo tiene? ¿Que Dios echó a alguien del cielo? ¿Alguien tiene el texto? ¿Nadie tiene el texto? ¿Que Dios haya echado a Satanás del cielo? Camino, ¿tú lo has leído ese texto? Te lo voy a dar, Selvin. A lo Ellos se mejor basan en Lucas el 10, chico se, 18. mira, a lo mejor el chico se refiere acerca, no Dios, sino el arcángel que describe ¿O en Apocalipsis? en Apocalipsis capítulo Oh, 12. pero el punto que él A lo quiere mejor a resaltar eso es se que alguien refiere. fue echado del cielo. Ah, sí, así dice el relato, la Correcto, visión. que fue echado del cielo. Correcto, la serpiente original, el que es Ajá. llamado Diablo y Diablo y Satanás. Satanás, dice la escritura. Correcto. Pero y la mujer estaba en el cielo. ¿A quién representa la mujer? Dice que en el cielo estaba la mujer y en el cielo también estaba el dragón. Fueron dos imágenes que miró. Y Miguel peleó enfrente de Juan contra este dragón. Y lo echó del cielo a donde estaban los dos. La mujer también estaba ahí. Ahora, ¿la mujer estaba Ok. en el cielo allá? ¿La mujer estaba en el cielo? Ok, ¿tú quieres que Oh, tengamos una conversación amistosa de ese pasaje oh, a no, es que detalle? yo no Porque estoy, tendríamos yo que... solo quiero que alguien me dé ese texto específico donde un ángel llamado Lucifer fue echado del cielo. Es que ese es el Ah, texto que ok. estoy buscando. Pero no, Claro, yo sé que claro. Apocalipsis es simbólico. Eso simboliza Sí. otra cosa. Ahí no está Bueno, hablando de un entonces tal no dragón pasa llamado nada. Satanás que vivía en el cielo y que de allá lo echaron. Porque simboliza otra cosa. La mujer simboliza algo. Si usted dice que el dragón vivía en el cielo, entonces la mujer también. Y Silvi, yo una sé. pregunta. Ujú. Cuando dice el... vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Este... Vamos a ver. Vamos a leer aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo, versículo 10. Dice, y oí una voz en el cielo que decía, ahora se han hecho realidad la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Quién es el acusador para ti? Hay una buena pregunta. Primero, antes de hablar del acusador, ¿quién lo echó? Sí, tendríamos que analizar versículo Es por que dice versículo aquí a que partir ellos, del dice 12:1. ellos, oye, ellos Ujú, ok, le han vencido. La pregunta es, ¿dónde lo vencieron? ¿Y dónde estaban ellos cuando lo vencieron? ok, entonces Antes de llegar al otro punto. Primero, vamos a ¿quiénes leer son entonces el estos 7. que lo han ¿Te parece? vencido? Permite. ¿Quiénes Ajá. son estos que lo han vencido y dónde lo vencieron? ¿Y cuál fue la arma que usaron para vencerlo? Tres preguntas fáciles. Sí, Manejémonos en ese, esas en ese preguntas son contexto. válidas. Sí, voy a poner las tres preguntas. Primera es, para que trabajemos en esta última hora que me queda. Ok, ok. Primera, ¿quiénes son ellos que lo vencieron? Número uno. Número, ¿dónde lo vencieron? ¿Y qué arma usaron? ¿Está justo? Sí, sí, correcto, ¿Va? Está abierto a discusión. correcto. Pero para que tengamos una idea general, ¿te parece si leemos del Verso versículo 7. 7? Una 7 gran batalla en el cielo. ajá, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ok. Dice el 8, pero no pudieron vencer. Ni se Y halló quedó ya, lugar ajá, para ellos. ok. Y luego dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí están los tres versículos que están ¿Y qué dice más? en la parte simbólica, y luego empieza otra plática aparte. Sí, pero hay una parte Ahora va a del explicar 9 qué que fue no lo la que pasó leíste. atrás. ¿Ah? Hay una parte del 9 que no la leíste. ¿O el cual engaña al mundo entero? Ajá. Correcto, y el cual engaña al mundo entero. Ok, entonces, ¿quién es el que está engañando? ¿Nosotros mismos o es otro ser? Ok, voy al mismo capítulo 12, versículo 14. Ujú, Dice, versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un ujú, río, ujú. para que la mujer fuese arrastrada por el río. Arrastrada, la palabra arrastrada ya está en el versículo
3. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Pero aquí dice del cielo. Correcto, En el correcto. versículo 1, las estrellas están en la cabeza de la mujer. En el versículo 1. Versículo 3, echa las estrellas del cielo. Versículo 14, es arrastrada la mujer por el agua que echó la serpiente. En el mismo contexto, la serpiente. ¿Quieren saludar? ¿Quieren saludar? Estoy en lo medio de un tema ahorita. La puedo traer cuando ya vaya a terminar. ¿Ok? 5, dame 5. 5. 5. Regresen cuando ya vaya a terminar. ¿Ok? Yo le voy a avisar, mi amor. Déjeme terminar esto, ¿ok? Bye, bye, bye. Thank you. Ok, camino. Sí, Me cierra dime. ahí, JP, por favor. Si no, es que primero las estrellas aparecen en la cabeza de la mujer. Ujú. Verso 3, el dragón con su cola echa las estrellas del cielo. Sí, en el Que 3, verso recuerda, 3. recuerda que es una imagen que Juan mira en el cielo. Esta Correcto. imagen, Es una visión. una visión que está viendo en el cielo, y hay una batalla ahí. Ujú. Para empezar, si usted me interpreta que el dragón representa a quien sea que representa, me tiene que interpretar quién es la mujer, qué Correcto. significa la cola, qué significa arrastró, qué Todo significa eso. las estrellas. Todo Hay eso. mucho tarea aquí. Correcto, correcto. Y Pero entonces, para resumir, resumir, yo te pregunto en el 10. Es una oh, pregunta estamos para hablando ti. de Apocalipsis 12, En el 10, ok, el 10. sí, en el versículo 10. ¿Qué significa entonces que la escritura dice Oí el que una está voz en engañando a el la tierra? cielo que decía, Ujú. ahora ha venido la salvación, Ok, el poder y el reino de nuestro Dios, y ahora viene la autoridad. Este es el tiempo final. Este echa al final. Porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios ujú. día y noche. Ok. ¿Es un Entonces, simbolismo simbolismo, o es... Ok, simbolismo. entonces, No es un ¿quién es personaje, ese? el No, acusador. a mí me gustaría que me dijeras. Lo único que a nosotros nos acusa y nos separa es una sola cosa. ¿Quién? ¿Cuál es lo que nos separa de Dios? Es el ¿Sí? pecado. Es el Ok. pecado. Entonces, el dragón es el Y aquí pecado. es personificado. Es Entonces, el personificado. dragón es personificación del pecado. Es una Ok, personificación ok, de todo lo que te causa pecar. ok. Es una Entonces, personificación. Y ok, cuando lo vences, estos lo vencen por la sangre del Cordero. ¿Y qué otra cosa lo vence? Y no menospreciaron sus vidas hasta ok. la muerte. Listo, te entiendo entonces. O sea, Entonces, para vencer ujú, este dragón, debes de negarte a ti mismo, vivir ujú, una vida pura, si es posible, hasta la muerte, ok. como hizo Cristo. Cristo murió, por eso cuando iba a la cruz dijo, hoy será echado fuera el príncipe de este mundo. Ok, vamos entonces entendiendo este punto. Ahora, yo quiero quedar claro de este asunto. Primero, para resumir, tú dices que el dragón es símbolo del pecado, ¿vale? Y ese pecado es el que está dentro de nosotros, la inclinación mala que tenemos nosotros cada quien. Ok, ¿cómo es posible, qué significa para ti de que el dragón, símbolo del pecado que vive dentro de nosotros, pero según la visión está en el cielo ¿Ok? y es arrojado a la tierra? ¿Qué significa eso? Cuando dice que es arrojado, hay 3 textos en Apocalipsis que solo existe en el mismo contexto y es cuando es arrojado fuera de tu vida. Cuando ya lo echas fuera de tu vida. Ok, Cuando Dios, espera. ok, Cuando sí. Dios echa tu pecado, lo echa al mar o al lago, dice en el Antiguo Testamento. El dragón es arrojado al lago de fuego. El infierno es arrojado al lago de fuego. La muerte es arrojada al lago de fuego. Y estos no son personas, simbolizan algo. Cuando Dios quita tu pecado de ti, lo arroja a lo más profundo y no se acuerda de él. Tiene que verse dentro de su propio contexto, que significa arrojado, o sea, echado. Cuando Jesucristo dijo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. ¿Cuándo? Cuando él muriera en la cruz. Después Pablo dice que cuando Cristo murió, al pecado murió. Ya no tiene control sobre él. Porque al morir, murió al pecado de una Ujú, vez por todas. ok, la La única escritura, forma de vencer al ujú, pecado es muriendo. ok, te entiendo, ok. Ahora, la escritura dice en el versículo 10, estamos leyendo el contexto, dice allí de que Satanás es arrojado del cielo. Y tú dices que cuando el pecado es arrojado, es cuando se sale de nosotros, es quitado de nosotros. Te Entonces, está quitando el lugar. por qué la Te Biblia está quitando el lugar. relaciona? Entonces tú me Ujú. estás diciendo de que la Biblia en el capítulo 12, cuando habla del cielo, se refiere a nosotros mismos, que está No, dentro de nosotros. ¿Es eso el correcto? cielo es nuestro objetivo, nuestra mirada está en las cosas celestiales. Nos quita esa mirada en nuestro objetivo. El pecado nos quita a nosotros, nos roba el cielo. Entonces tenemos que echarlo a él y nosotros entrar al cielo.
Y Ok, entonces, ¿a quién arrojó Dios del monte en Ezequiel 28:14? ¿A quién? Vaya, sí, sí, léamelo, sí, vaya, sí. léamelo. No, 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 Vamos a no, no, leerlo. no, no, tengo un montón de preguntas. Esta es la oportunidad que tengo contigo porque es difícil accesar, hablar privado contigo. Ya te he llamado y A no este, no me respondes. a este archivo. A este archivo. Ahí está el chivo. Pero mira, esta es la oportunidad porque la otra vez tuvimos una conversación y no fue tan placentera. Pero esta vez me gustaría desmenuzar capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Ok? No sé si estás de acuerdo. ¿Estás de Ujú. acuerdo? Lo que Ok. pasa es que no voy a tener mucho Entonces, tiempo, tengo media ok. hora más. Entonces, ok, para cerrar la idea, quiero entenderte. Tú dices entonces de que cuando Dios, cuando dice aquí que Miguel saca a Satanás del cielo, lo expulsa y lo arroja a la tierra. Entonces quiero entender esa parte. Tú dices que se refiere o se interpreta de que Dios saca el pecado, va a llegar un punto que Dios va a sacar el No, pecado de uno, ¿no? no, 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 quiero eres entenderte bien. tú. Tú. Ok. Tú tienes que Entonces yo vencer el expulso pecado en las obras el de tu pecado. carne. Tú tienes que echarlas fuera. Nosotros. Entonces yo tengo la opción de dejar de pecar. Eso es. Desechad pues, Ujú, dos textos. Desechad pues las ujú. obras de la carne, pero en el otro texto es desechar las obras de las tinieblas. Ok. Ok, entonces, ¿qué simboliza Miguel aquí en esto? Porque aquí hay varios sujetos en esa ecuación. ¿Miguel qué es? Ahí viene la pregunta. ¿Es Jesús? Ah, tú dices que es Jesús. No, ¿así crees tú? No, yo te estoy Ah, no, preguntando a no eres ti. testigo de Jehová, pues. Yo te estoy preguntando. A ver, ¿qué es Miguel? Es No, que te eso es estás lo que. desviando, te estás Es que yo desviando, te sé, ¿Cómo va estás a ser, desviando, te estás Camilo, desviando. Jesús? ¿Cómo Camilo, va a Yo te, ser? te estoy diciendo, te estoy preguntando yo porque yo quiero sé. entender tu punto de Solo, vista, yo no lo sé. yo te entiendo, es que siempre me acuerdo de Ah, Ángel García. Siempre me acuerdo de ahí Ángel. está Ángel, te puedes preguntar. Pero Ahí yo te está. pregunto, a ver, sí, aquí está al lado, No, Ángel. no, espérate, que no soy Ángel García, por Dios. No, no, Soy el pero otro Ángel, ángel, ¿no? el otro ángel, soy el ángel de Jehová, como me llama El Sergio. ángel de Jehová. Sergio, Mira, Entonces, ¿cómo no va te a me, ser? yo no no te me creo. hagas, no te me vayas por las ramas, ya está ¿Cómo va a como Yo no ser armando. creo que que, Jesús yo no Ah, creo es que el Miguel? pecado alguna vez estuvo en el cielo, porque el pecado no puede estar cerca de Dios. ok. Nadie con ese cuento de que un ángel llamado Lucifer pecó en el cielo y que Dios lo sabía, no lo miraba. Lo voy a dejar otro ratito. Ok, Y pecaba y lo dejaba otro ratito. Yo no creo eso. Pero mira, Selvin, no explícame podemos tomar Ezequiel este 28, capítulo a la 14. ligera, Selvin. No podemos tomar este capítulo a la No, es que ligera yo y para porque nada lo tomo a la ligera, porque yo sé por que son eso hay que símbolos. desmenuzarlo, porque Simboliza algo. este, dejamos algo, o sea, aprietas en algo y suelta algo. Miguel Entonces, representa, es Miguel. Miguel Ujú. representa algo o alguien o varios. Representa. Es una batalla entre Miguel. Sergio, pero no sería el mismo Miguel de Génesis y el mismo Miguel del No, capítulo pero de Miguel en Daniel. Génesis. Miguel en Génesis. Sí, Miguel en Génesis. sí. Cuando dice Judas, Lucas que, Judas cuando no dices representa, dice que hubo una Judas, batalla entre que tuvo una Miguel batalla con Moisés, con eso lo Moisés. dice Ah, Lucas, fue Judas. Sí, Pedro dice que eran ángeles. Ok. ¿Cómo? Judas lo está copiando de Pedro y Pedro dice que son ángeles. Correcto, correcto. Judas agregó el nombre por los libros apócrifos que se manejaban en el judaísmo oralmente. Daniel también Y lo usó la palabra agregó. Miguel, que contendió por el cuerpo de Moisés sin explicación alguna. Es un texto que no encontrás otro para que te lo explique. Así que ese texto no es una buena arma ni un buen argumento para este tema. Entonces Daniel también lo agregó. ¿Qué cosa? Miguel, al nombre de Miguel, porque dice en dos partes aparece en el libro de No, Daniel, en Daniel aparece 3 veces. 3 veces, ajá. Y dice que se pone de Daniel pie 10:13, 10:20 y 12:1. y 12:1, correcto. Entonces en el 12:1 dice que se pone de pie tomando acción a En favor aquel de... tiempo se levantará Miguel, Correcto. el príncipe, o el gran príncipe, dice. Pero en el versículo 21, vuestro príncipe. En el versículo 13, dice uno de los principales príncipes. Okay. Bueno, pero yo voy a dejar el tema de Miguel porque tú siempre me has Claro. enseñado algún contexto. Ahora yo quiero preguntarte, Tengo otra pregunta. en el verso 5 dice, y dio a luz un hijo, un varón que pastoreará a todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese hijo para ti? Ese es Jesucristo cuando nace en ti. Cuando ya nace Cristo, que ya tú reflejas el carácter de ese hombre perfecto. Juan 16 dice que se alegrarán, hoy tendrán angustia porque no estaré con el Padre, pero se alegrarán como alguien que se alegra y no se acuerda de lo que sufrió y tendrán gozo. Después lo compara con una mujer que pare, pero mientras está en dolor, tiene dolor, angustia, así vosotros. Entonces, y la mujer cuando pare se le olvida la angustia de haber traído un hombre al mundo. Cuando tú ya reflejas en tu carácter, reflejas a Cristo, que ya Cristo ha nacido en ti, que refleja su carácter es cuando el dragón te ataca. Entre más tú quieres reflejar a Cristo en tu carácter es cuando más estás propenso a caer, a tropezarte, porque es cuando más viene el ataque. Entre más Cristo ayunaba, más sintió el ataque de la tentación que se hacía esto o hacía lo otro. Entonces Siempre Cristo, es eso. entonces Cristo tenía pecado por dentro que le decía, que lo tentaba él mismo, que tuviera reinos, ¿no? Porque dice Lucas 4 que Satanás lo tentaba con los reinos del mundo. Y dice, a mí se me han dado. Entonces, si es Jesús que tiene el pecado adentro, que él mismo se estaba tentando, ¿cómo tú entiendes eso entonces?
Es la inclinación al mal. Satanás Jesús que se tenía llama inclinaciones es malévolas. era humano, Sí, pero entonces venció. tenía inclinaciones Pero malévolas, venció. Jesús. Fue tentado. Dice que fue tentado. Y yo creo que la Eh, palabra todo incluye muchas cosas. ok, entonces, vamos recapitulando. Entonces, Jesús tenía reinos, porque es el mismo que se estaba tentando con esos reinos. ¿Eso es correcto? Lo que este mundo ofrece, todo lo material que este mundo ofrece, pasa por mi mente. Yo no ¿Qué creo que Jesús nos significa, qué significa Entonces, cuando el capítulo 4 de Lucas dice, esto dice, a ti te los ofrezco porque a mí se me han dado? ok, ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué Jesús significa mismo, todo eso? Jesús mismo, Ah, Jesús se Jesús le dio mismo. reinos, pero él los No, no, rechazó. escucha lo que estás diciendo. O sea, el ego de Jesús se le había dado reino. Ajá. Dentro de tu mente, cuando tú tienes cierto poder, ¿lo tienes o no lo tienes el poder? Tú lo Jesús puedes usar tenía para poder el mal o para el bien, para los dos lados. El cuando él talento dijo, tú lo puedes usar para esto o para el otro lado. ¿Para cuál lado lo vas a usar? o sea, tú estás diciendo que el Padre le dio reinos, el El poder Padre le de dio los la reinos. potestad a Jesús, la potestad, pero él decidió por un reino que no era de este mundo. Él no dejó vencer que las cosas de este mundo la vencieran. El ¿Por príncipe qué de él, este mundo, el engaño de este mundo, todos los principios de este mundo son de este mundo, por qué literal. por qué el Pero Padre le ante daría Dios hay reinos algo a más Jesús? grande y eso fue lo que Jesús escogió, ¿Por lo que qué era de Dios. Jesús le daría, por qué el Padre le daría reinos a Jesús aquí en la tierra si a la vez no lo podía El tomar? Padre le estaba dando reinos a Jesús. Sí, porque tú dices que el pecado es algo que está dentro, entonces, Sí. o sea, el diablo es el pecado que está dentro de Jesús en No, ese el en diablo capítulo 4. es lo que es contra a la verdad. Sí, Es todo aquello que se ok, opone a Dios, a la verdad. ok. Para que entendamos mejor, entonces voy a ir a Lucas capítulo 4. ¿Ok? No sé si me quieres acompañar. 4, Lucas Explica Nos 4. agarramos de la mano Ezequiel por ahí. ¿A dónde 28, vamos? 14. Isaías Explícalo. 28:14. O Ezequiel, dices tú. Ok, Ezequiel, espera, que estoy ¿a quién disfrutando esta expulsó Dios conversación. entonces del Monte Santo? Decime. ¿Lo leo, Selvin? Ajá. ¿Lo leo? Ok, Ok, me lees dice. uno y luego le voy a contestar a este. Sí, por favor. Ok, ¿Cuál vas a leer? Lucas Ok. 4, versículos 5 y 6. Dice así. Ahora el diablo lo llevó al lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra habitada. El diablo entonces le dijo, es una conversación, le dijo, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien yo quiera. Ok. ¿Qué significa todo eso? Todas tus inclinaciones, todas las inclinaciones que tú tengas. Ok, Eres tú mismo. dice que el diablo lo tomó. ¿Qué Eres tú, significa eso, eres que tú lo mismo. tomó? Eres tú Ok, mismo. es tú mismo. Ok. Porque si tú, ahora, déjame aclarar. Ok. Porque si eso es cierto, que hay un tipo llamado Satanás, un archienemigo que Dios tiene aquí en la tierra, ¿ok? Entonces este archienemigo ordena a Dios algo, porque le dijo, tócalo y verás cómo blasfema tu nombre. Ujú. A Job. Y Dios le dice, ok, tócalo. O sea que Dios cede a lo que otro le dice y no protege a sus santos, sino que le dice a Satanás, tócalo y verás cómo blasfema, y viene Dios y le manda una llaga, una lepra a su propio siervo Job. Después le dice, tócalo, mas no toques su vida, y termina matándole todos los hijos. Ok. Pero Job, Selvin, espera, Job enfoquémonos no en culpó a Lucas. Satanás. Sí, pero Job no culpó a Satanás. Ok. Job culpó a Dios mismo. Sería bueno hablarle Job en Pero si otro momento. sabe que Job no culpó a Satanás, Job ni se dio cuenta que existía Satanás. Bueno, Job no tenía todo. Mira, estamos hablando del No primer tenía todo el libro. conocimiento. No Ok. tenía Pero todo el está escrito, panorama pero está completo. escrito ahí. Ok. Ok. Entonces, Lucas, volvamos. espera. Lucas, un gentil, sí tenía todo el conocimiento y lo que escribió está correcto, ¿verdad que sí? Lucas investigó todo. O Y Job, estás Job es un cuestionando libro lo que que hay que Lucas. arrancarlo de la Biblia porque lo que dice, wow, ¿qué dice, no? No, todo tiene ¿No? su explicación. No. Yo lo comprendo. Si quieres, podemos hablar en otro momento Sí, de Job. correcto. Entonces me estás Pero, diciendo también que, pero me estás Lucas, diciendo también que Pedro era Satanás también. O sea que Pedro tentó a Jesús en el desierto. no, Ajá. pero podemos hablar de Lucas 4. Yo te hice una pregunta Pero ¿podría puntual. contestarme? Pedro es llamado Satanás. ¿Fue Pedro quien tentó a Jesús en el desierto? ¿Qué significa la palabra Satanás ¿Sí en o el no? griego? ¿Sí o no? Bueno, para entender entonces el contexto, para que el Bueno, público entienda Pedro es qué Satanás. significa. Fue Pedro que tentó a Jesús en el desierto y a Eva. Ok, ¿alguien aquí sabe cuál es la palabra Satanás en el griego? ¿Alguien sabe? Mira, Selvin, ahora nosotros estamos siendo Satanás para ti. Yo y Camilo El somos Yetzer Hará. Satanás para ti ahora en este momento. ¿Tú sabes por qué? Porque nos estamos oponiendo a tu razonamiento. ¿Entiendes? Estamos en oposición a ti en la Aquí está, mira, Ok, en el entonces, público ¿quién dice fue que se lo adversario. opuso a Jesús? ¿Quién fue que se lo opuso a Jesús? Pues sí, eso te pregunto a ti. No, ustedes lo están admitiendo. ¿Quién se le puso a Jesús? ¿Quién fue que se lo opuso? ¿Él mismo Sí, u otro ser? Ok, pero no él mismo. has contestado mi pregunta. Voy de nuevo. Mira lo que dice. Él mismo.
versículo 6 dice, el diablo entonces le dijo, ¿tú estás diciendo que Jesús estaba conversando con él mismo? Sí, era su Ah, propio razonamiento. Jesús era Ya. un loquito Su entonces propio que hablaba razonamiento. solo. No, ya, Camino, ya. Aquí todo el mundo sabe. Yo quiero cambiar la pregunta. Deje ese punto ahí, Camino. Ok, Ángel, Mira, antes de terminar, Ángel, no te predicador, vayas. antes de terminar, Sí, predica, permítame antes de terminar lo último terminar, que digo sí, de esto, de lo que dijo Camino. Permíteme. Mira, a Jesús lo tentó Pedro, porque a Pedro fue a quien Jesús le llamó Satanás. Apártate de mí. Y le dejó. Jesús le dijo a Satanás, apártate de mí. Y esas mismas palabras le dijo a Pedro, apártate de mí. Entonces, era Pedro que tentó a Satanás entonces. Ok. Yo quiero cambiarte la pregunta y dejar ese tema tranquilo ahí. Me citaste ahorita. mira, Me citaste Daniel. Ángel, solo déjame decirle algo a el Camino 33, porque la verdad él hizo una pregunta. En el hebreo dice la palabra Satanás, es Hatzatán. Y está el Yetzerá, que es la mala inclinación que manifiesta este predicador, Selvin. Ahora, te voy a hacer una pregunta para que tal vez así puedas comprender. Imagínate que Dios es justo, porque Él es justo, Él da a cada quien según lo que merece. Imagínate que existe alguien que se llama Diablo. Ajá. Creémoslo así, que existe alguien que se llama Diablo. Y viene el Diablo y le dice a alguien, ve y haz esto. Y da la casualidad que se le da solo castigo actualmente al que cometió el mal. Pero a Satán anda libre, sigue haciendo sus cosas. Dime, ¿dónde está la justicia ahí? ¿Dónde Ese es el Dios, practicarías tú la ese es el justicia? Dios del Te voy a decir. cristianismo. Ahora, Ese es el Dios del cristianismo, Pérez. ahora Ese voy es a el lo Dios del siguiente. cristianismo. Voy a agregar a ti, Pérez, le agrego. Voy a- Ese es el Dios del cristianismo. Que Dios, sabiendo que existe uno llamado Satanás, que tienta al hombre, nunca lo castiga. Castiga a los humanos si es otro que los obliga a pecar. quiero seguir con él. O sea, es algo corto, ojalá que le sirva. Cuando dice el Yetzer Hará, lo que dice Selvin es claro, es una mala inclinación que nosotros tenemos. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Imagínate lo que dijo Selvin. Tú ves a una muchacha muy bonita, muy hermosa. ¿Crees que es tu mala inclinación que te puede llevar a cometer un acto de violación o es el enemigo que te puede llevar, que tú creas y dices, hay un diablo, el que te va a llevar a hacer ese mal para acto? otro, O sea, dame para una otro. respuesta que sea Para coherente. O es la mala inclinación o es, Ok. o es, A mí me o es, gustaría o que me es, dieras escritura. Cada o cual es es provocado y el- cautivado según su propio deseo. El deseo, a mí cuando me- se hace fecundo, da luz el pecado. Es decir, que Eso somos es lo que dice nosotros Santiago, mismos. sí. Ok. Sí. Eso es lo que dice Santiago. Pero mira, a mí me gustaría que me dieras textos, que me dieras Ok. escrituras. Efesios Ok, 4:14. razonemos a partir de las escrituras. Efesios 4:13 y 14, Camino, lo leo. Ok, Dice, vale. No, pero discúlpame. O sea, por lo que acabas de no decir, te la va a discúlpame. contestar, Pérez. Acabas de Pérez, mencionar. Camino no te va a contestar la pregunta. Vamos, Pérez, Efesios 4. espérate. Le quiero aclarar a Pérez que tú no le Ok. vas a contestar esa pregunta. Nunca se la vas a contestar. ¿O sí? ¿De qué? La Es pregunta que la Pérez verdad te hizo, quiere ¿la hacer un ignoraste? razonamiento, o sea, No, quiere pero hacer un ignoraste su razonamiento humano. pregunta, Camino. Mira, Camino, ok, Camino, te lo voy a responder. Tú la ignoraste. Ok, te la voy a responder. Y Ok, Ángel, eso es lo que espero. Ángel ya la respondió. Todos, No, pero fue a ti que te preguntaron. pero eso es lo mismo que voy a responder. Todos estamos siendo inclinados a la maldad. Entonces Jesucristo no. Para mí Jesús no cometió pecado. La Bueno, escritura dice, para Ok, mí, uno a la vez. Uno a la para mí vez. Cristo no pecó. Estoy de acuerdo, ¿Tú Camino, crees? nadie dice que pecó. O Nadie sea, él no dice que pero la escritura dice, bueno, ¿quién va a hablar? Espérate, que aquí hay un señor que está hablando. Permíteme, adelante. ¿Cómo se llama? Hola. Él está hablando Hola. con otra gente. Él está hablando con otra gente. Yes, on dirait 100% de mí. Ok, Camino. Entonces, él te Mira, preguntó predicador. que si hay algo que te tienta, un reino de este mundo, una mujer, algo que te está tentando. ¿Quién te está tentando? ¿Alguien externo o eres tú, de adentro de ti, que tienes esos deseos? Ok. ¿Tú quieres que responda a eso? Ok. Ujú. Hay una cosa que no hay que confundir. No hay que confundir. Satanás, yo ya te había explicado mi postura anteriormente acerca de Satanás. No, pero ya no Y mezclemos el diablo, pasado. el diablo. Olvidarnos de eso. Ok, vamos entonces. Si la escritura me dice a mí de que este ser tentó a Jesucristo ofreciéndole reinos, eso significa de que este ser es político, le gusta el poder y tiene bajo su gestión reinos del mundo. Ahora, mi pregunta es este ser que le gusta el poder, está obsesivo con el poder de gobernar, va a tentar a algunas personas de a pie y estar acusándola todo el tiempo? Pregunta, ¿no? Otra pregunta. ¿Es este ser? Si Apocalipsis 12 me dice que ¿Y hubo cuál es la guerra en respuesta el a la pregunta que el hombre te hizo, Camino? Ok, se la ¿Cuál voy es a la respuesta? responder, pero espera. Sí, Ok. este es el proceso. En Apocalipsis 12 me dice
de que hubo guerra y este ser, dice, Satanás y sus ángeles. Este Es ser que, no está solito, está organizado. ¿Ok? Ahora, mira, hay dos cosas. Cada quien está inclinado a hacer lo malo. Así como ¿ok? Satanás, Dios no creó a Satanás. Así como un banquero honrado se puede hacer mañana un ladrón, es así mismo como puede pasar con cada uno de todos nosotros. sí, Puede pero ahí hay corromperse. es que fíjate que a veces hablas cosas que no tienen mucha coherencia. Dice que el que creó todo no creó al diablo. Entonces, ¿cómo se creó? Sí ¿Ok? existe. O sea, si Yo, hablas desde tu una postura, Es muy o sea, no sencillo, tiene es muy lógica. Ahí sí sencillo, no, es muy sencillo. ahí sí no es muy tiene sencillo. lógica, ¿Qué porque todo lo que significa? existe, Ok. Bueno, ¿quieres escuchar mi respuesta? ¿Qué significa Satanás o diablo? Son dos preguntas, son dos palabras diferentes. es tu No, inclinación no, al no, no, mal. en el griego, estamos hablando del griego. Diablos. ¿Qué significa es que, diablo? Es el equivalente a la mira, palabra tú- Hasatán del hebreo. eso ¿Qué quiero decirle, quiero significa? El preguntarle, significado de la palabra, no qué es equivalente. mira, Adversario, disculpa, vaya, te lo voy Ok, a decir adversario. qué quiere ok, decir, le voy a dar una alguien que respuesta. se Un abogado opone, acusador, un fiscal, todo aquello un que te es contrario a mentiroso. tu... Correcto. Eso no es nombre, es un adjetivo, es algo que Correcto. califica al Entonces, ¿me estás sujeto. diciendo que es una entidad? Vaya, mira, Sí, espérame, le voy a decir a él qué Ah. porque significa. Me imagino que él ha estudiado hebreo. Entonces, lo que la ahora, Biblia Camino, hace es el ahora, Camino, adjetivo. ¿cuál es Ajá. la respuesta al hombre que te dijo que cuando tú miras a una mujer guapa y la codicias, ¿quién te obliga a codiciarla? Nadie. ¿Y Satanás qué lo hiciste? Lo ¿Y qué tiene? desapareciste. ¿Y qué tiene? Entonces no te tienta Satanás a ti. Hoy, ¿Todo el tiempo? mira, Espérate, te voy a dar la respuesta. espérate. Camino. Ujú, ¿Quién te dime. tienta? ¿Quién te tienta? Dame la escritura donde dice que el Satanás No, tienta. contesta la pregunta. No puedes contestar una pregunta. Pero ¿quién ¿Quién te tienta? tienta si tú Cada miras a una quien mujer con su guapa propio y la deseo, dice empiezas a Santiago. codiciar? ¿Quién te está obligando a codiciarla? ¿Quién te está tentando? ¿Quién? Mi inclinación. Y cuando Yo no tengo problema con y eso. cuando Yo no Jesús sé fue por qué tú insistes en tentado, eso. cuando Jesús fue tentado, ¿quién lo tentó? La escritura dice que Satanás lo llevó, Y, dice. ok, Lo y entonces llevó. Vaya, cuando Pedro se le opuso a Sel- Jesús, ¿quién se le opuso a Jesús? Satanás. Selvin, Porque Jesús le dijo, déjame decirle, apártate de mí, adversario. ¿A quién le dijo? ahí está, a ¿A Satán. quién? Eso es lo que yo le Es un quiero Pero ¿a decir a adversario. él, quién? eso es lo que quiero. Camino, ¿a quién le dijo? A Pedro. Entonces Pedro es Satanás. Se convirtió en adversario Ok, para entonces Jesús. Pedro fue el que tentó a Jesús en el desierto. ¿No? Pero es que A Pedro le es un llaman Satanás. adjetivo. Pero Satanás es un correcto. adjetivo, no es un nombre. Pero Que Pedro era no puedes físico porque entender estaba eso. conversando con Es Jesús. un Y adjetivo. Satanás era físico porque estaba conversando con Jesús. Los dos son dos personajes, lo único que una criatura espiritual y el otro es En la persona. parábola del rico y Lázaro existe Lázaro y Abraham platicando ahí abajo. No, eso Ya sí te es vas una por otro parábola. lado. Esa es una Ya está metáfora. por otro Pero lado. yo te pregunto, Es una metáfora. Jesús dice, ¿quién conversaba con Eva? ella misma. Ella misma Ella conversaba misma. con sí misma. Ah, ella misma. Ok. Entonces ella misma hablaba con ella. Ahora me van a contestar una pregunta los dos juntos. Escúchame esta pregunta. Escuchen la pregunta bien clarita porque no acepto casaca. Dios creó a dos personas inocentes y los puso en el Edén. Ahora la pregunta es, ¿Dios mismo le puso a Satanás ahí para que los tentara? No. Ok, primero que nada no eran inocentes las dos criaturitas, porque dice que los creó a la imagen de Dios, es decir, que tenían cualidades. Eso no es lo que yo pregunté. Ok, y la segunda es que Jehová había puesto dos querubines cuidando el jardín. No, permite, eso lo hizo después. Así que yo quiero respuesta a lo que yo te pregunté. Entonces, ok. Espérate, Voy a. Camino, espérate, quiero Yo confrontar ya a te Ángel, respondí, porque yo ya Ángel te se me va por respondí. las No. bandas. Ángel se me va por las bandas. Espérate, Camino. La pregunta es clarita y específica. Yo pregunté, ¿estás diciendo que Dios les puso a Satanás y Dios no sabía que los iba a hacer pecar y luego los va a culpar a ellos? Ok, ¿y quién era que conversaba? ¿Una criatura ¿Quién espiritual? puso? Una Contesta la pregunta Pero, primero. Selvin, Ángel te hizo Puso una Dios pregunta a válida. Satanás, Y tú no puso quieres Dios a responderle. Satanás. Camino, estoy confrontando a Ángel, te digo. Ok, pero Si te hice tuviera una que- pregunta, Entonces permíteme Selvin. una cosa a los dos. ¿Por qué Ok. cuando yo pregunto una cosa, permites que Ángel se meta y ahora tú te quieres meter? Pero Ángel te hizo una pregunta, Selvin. No, es que no me ha Tú pides contestado la respeto mía. así en No tu me ha público. contestado la mía. Ok, Y ya está haciendo otra. ok. Los ángeles. Ángel, te lo voy a volver a repetir. Me estás Ok. diciendo que Dios, en 39 libros del Antiguo Testamento, no existe un texto que diga que Dios puso a Satanás en el Edén. Un texto. Ok. Esa es la primera. Y la segunda es que tú me des prueba bíblica de que Dios puso a Satanás en el Edén. Que él mismo lo puso. ¿En qué Él parte no lo puso dice? Satanás en el Edén, pero, Sí. Mira, era ¿Dónde un... me dice das que un Satanás ratito para contestar lo que a partir de una premisa falsa? él dice, para lo que dice Ángel, fíjate que ahí hay una cosa. Cuando tú dices el Eterno nos hizo a semejanza, a imagen y semejanza de él. Es correcto, es válido. Ahora te voy a decir, viene una prohibición, desde que le dice no comerás de este árbol, desde ahí
empieza a trabajar el Yetzer Hará, la mala inclinación. Desde que te dice alguien no hagas esto, desde ahí empieza a trabajar el Yetzer Hará. Ok, ¿Qué es el entonces Yetzer Hará? Dios Hatatá, creó a dos seres íntegros, pero a la vez no eran íntegros, porque tenían algo malo no, dentro de ellos. discúlpame. No, Y todo el pecado Es es que por culpa de Dios. Eso es lo que está si diciendo. no me dejas terminar, va a ser bien difícil que comprendas. Sí, pero porque me estás diciendo cosas interrumpiendo. incoherentes. No te No estoy tiene diciendo coherencia cosas lo que estás incoherentes. diciendo. Mira, Por eso te estoy dando el mira, resultado de ese Camino, o sea que razonamiento tú, falso. Camino, Ajá, pero es que dime. tú no sabes que Pablo no, dice que el pecado, el pecado Pero entró Dios no por un creó con hombre. pecado, eso lo estás diciendo. Pero Dios escucha, creó al ser escucha, humano con pecado. escucha. Dice que el vaya, pecado entró por discúlpame, un ahora hombre, dame una respuesta. por un hombre. Dame ¿Por una qué Dios en respuesta. Génesis, espérate, mira lo que dice? Dijo, Dios no contenderá mi espíritu con el hombre porque les carne. Después dice, y miró que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio. ¿Vas a ver la palabra hebrea para la palabra designio? ¿Qué es lo que está diciendo en la palabra hebrea? En la palabra designio. Ok, dime tú. ¿Cómo dice en la versión del Nuevo Mundo, Ángel? La palabra designio. ¿Cómo dice la palabra ahí? ¿Qué palabra es esa? En la versión del Nuevo Mundo la quiero ir yo. Génesis capítulo 6, versículo 3. 6, versículo 5. Ahí está la palabra que Pérez ya Ok. rato les está diciendo. La Ok. palabra que Pérez ya rato les está diciendo. Pero yo quiero que me responda a mi pregunta, que le hice a él. Es Dios correcto. creó al ser humano con la Yo inclinación de solo pecar, estoy ¿sí o queriendo no? ir al Solamente. inicio de esto. Ok, Aquí está voy. la palabra Yesel. Génesis 6. 6, 5. Quiero responderle Así, a él. así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón ¿Viste que no la estaban, traducen? Los testigos de Jehová no la traducen la palabra. Vaya, léemela. estaban ¿puedo ¿No la leerlo traducen? completo o no lo leo? Sí, pero yo quiero que tú me digas la palabra Selby, me Yesel. estás interrumpiendo. Voy a leer Ok, el texto y léemelo otra vez. luego analizamos. Dice, así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. La palabra Yeser. Quiero saber yo cómo la traducen los testigos de Jehová. La palabra yeser. Ujú. Ok, voy a buscarla ahorita. Para yo entenderte, ¿quién era el que habló por mediación de la serpiente? Es la palabra Yeser que estoy investigando ahorita. Ah, Todo ok. comienza en el corazón del hombre. Ah, ok. Entonces, el corazón del hombre fue el que le habló a la mujer. Eso no me lo respondiste cuando yo te Ok. pregunté quién puso a Satanás ahí en el Edén. No me contestaste. ¿Cómo me puedes hacer una pregunta ahora? Hey, Selvin, la palabra yetzer, ¿Qué significa? yetzer significa inclinación, tal cual como está aquí. Es correcto. Ahora, Entonces, ¿por qué dices que no lo pone así? No te entiendo. Por eso te dije que me espérate, dejaras. ¿cómo lo traducen? Espérate, ¿cómo lo traducen? Ok, inclinación del corazón, eso es lo que dice. Ahora búscame la palabra inclinación en la definición del hebreo. Ok, dice aquí. Condición, designio, intento, obra, No. pensamiento. En la etimología de la palabra Yeser. Está en el Strong 33-35 ahorita. Ok, no lo ahí está la palabra inclinación. No sé, no lo tengo, te dije. Yo lo ¿Puedes quiero buscarlo saber. tú? ¿Puedes buscarlo tú? Lo que yo sí estoy mirando, que todas las veces que está la palabra significa donde comienza todo en la imaginación del hombre. Esa es la palabra Yeser. Yo no estoy en conflicto de eso. Yo solo te quería decir que supieras que Dios culpó a eso. ¿Sí? Dios no culpó a Satanás. Selvin, te estás yendo de Génesis, del inicio Sí, hasta nomás quería que Noé. supieras que Dios a quien culpó fue a esto. La a la pregunta es inclinación, de como tú dices. Edén. La Mira, pregunta A es de esto Edén, culpó. Selvin. Y Te voy a Dios está hablando aquí. Ok, pregunta para Pérez. ti. Pregunta para este muchacho entonces. Creó Dios en el Edén a dos individuos supuestamente íntegros, pero con inclinación al pecado, ¿sí o no? Vaya, o sea, yo creo Es que no una pregunta de sí o comprendiste. no. Sí, es claro. Sí, te lo voy lo a- creo. porque Ok, no entonces comprend- Dios es culpable de todo Mira. el desastre que hay por el pecado, ¿sí o no? Ahora Eso te es lo voy que a me dar estás una diciendo. respuesta. Sí, te voy a dar una respuesta bien así, lógica, a lo que tú tienes dos hijos, ¿ya? Tú tienes dos hijos. Y da la casualidad que un hijo agarra por el camino malo y el otro hijo agarra por el camino bueno. ¿Tú tienes la culpa como padre? Te pregunto. Yo no estoy en conflicto de eso. Yo no estoy en No, conflicto si estás de en eso. conflicto porque cuando los puso ahí, los puso perfectos. Eso me estás diciendo. Discúlpame. ¿Quién tuvo la última Ahora, palabra a de lo que yo- comer vaya, del fruto? Escúchame. ¿El Satanás o la discúlpame. Eva? Escúchame lo que te voy a decir. Cuando Yeshua viene a esta tierra, tú mismo lo has dicho. Él estaba. ¿Por qué fue glorificado? Porque dice que fue perfecto en todo. Y fue humano como nosotros, fue tentado en todo. ¿Tú crees que él no tenía la mala inclinación o no existía la mala inclinación en él? ¿Por qué crees que Dios lo eleva y lo Yo no exalta y lo creo pone que por tenía encima mala de todo? inclinación. Bueno, Yo no creo eso. No, te pregunto. No, y entonces, ¿cómo dice la Escritura?
Si fue Entonces no tentado fue en todo. tentado. Entonces no fue tentado. Ajá. Entonces, ¿por qué me está mencionando ahorita que, Pero, que escucha, el Satanás, ¿me, el diablo, me se le vas a dejar aparece? responder? Se le aparece. No, es que, ¿Me vas a o sea, dejar responder? tu lógica Ok. como que no tiene No, mucho es que tú sentido. tienes una idea preconcebida y No. estás Mira, prejuiciado. ataquemos el argumento y no a la persona. Miren, Ok, está Sí, bien. eso es lo que él hace. Discúlpame. mira, vamos a ver una cosa, unos Pero, detallitos ahí, ok, unos detallitos. Mi pregunta es, cuando Jesucristo se enfrentó al endemoniado, y Ya, ellos le Ángel, di- para, Ángel, tú te estás yendo para otro lado y camino es de lo que está diciendo que nadie se vaya para otro lado, ahora vas para otro lado tú. Selvin, yo quiero hacerte una pregunta para ti. ¿Dios Ok. es el causante de que las personas pequen? Inicia en el corazón del hombre, te lo acabo de Ok, enseñar. Mira, perfecto, solo te perfecto. voy a dar un versículo para que comprendas lo Pero que te quiero déjame decir. hablar, Espera. chico. Camino, Déjame hablar, déjalo chico. hablar, Estoy hablando con Es que tú no me Selvin. has dejado Estoy hablar. hablando con Espérate, Selvin. No me has dejado Él hablar. se mete. Camino, Ajá. camino. No, es que No tú he no me has dejado dejado He sido hablar. muy respetuoso. No, Yo sí, sé, pero déjalo he sido hablar muy aunque sea una sola respetuoso. vez sin que lo interrumpas. Pero le hago Una pregunta vez, y no responde. correcto, Ok, pero quiero ver qué es lo que ok. él trae. Está bien. Adelante. Vaya, mira, creo que es primera de Dame Samuel escritura. 16. Dame escritura. ¿Primera de qué? Primera de Samuel 16. Primera de Primera de Samuel Samuel 16. 16. Espérate, lo leo. Dice, ¿Te parece? espérate, pero antes que me lo leas, o sea, te lo voy a decir. Dice No, quiero que leerlo. ok, léelo pues. ¿Ves? Interrumpe, no deja hablar, pero te voy a dar pero la oportunidad de que lo leas. Dale, vamos a leer de la léelo. escritura. ¿Cuál me dijiste? Primera de Samuel, ¿qué? ¿16 qué? Hello. Hola. ¿Primera de Samuel 16 qué? Primera de Ya, Samuel. ahorita te digo, dame un minuto. Primera ok. de Samuel 16, ya No te te digo lo que sabías. creo que el 4. Creo que el 4. Ok, Primero lo leo. de- Ok, Ujú. aquí vamos, dice. Samuel hizo lo que Jehová le dijo. Cuando llegó a Belén y los ancianos de la ciudad Ay, ya, lo espera, vieron. 14 es 14, discúlpame, es 14, Ah, 14. Ve, te fijas, por eso quiero que leamos la Sí, escritura. sí, 14, es correcto, es 14. Primera de Samuel 16, 14. primera de Samuel, 16, 14. Capítulo 16, Es correcto. versículo 14. Ok. Versículo 14, es correcto. Ahora bien, el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl, y un mal espíritu de parte de Jehová lo aterrorizaba. Vaya, dame una respuesta. ¿De quién era el mal espíritu? Tú lo Dice acabas la de leer, ¿de escritura quién de era? parte de Jehová. Ahora, voy a lo Ok. siguiente. Solo para que veas y comprendas. Nosotros, de alguna manera, cuando no pecamos, el mismo ruach, porque en el hebreo original es ruach, por eso cuando tú hablas hebreo, me imagino que estudias hebreo, dice el ruach, porque Hola. para mencionar espíritu, ¿Me espíritu escucha? solo hay una palabra, ruach. Ahora voy a lo escucha? siguiente. Dice que mandó un espíritu. Vamos a lo siguiente. Nosotros, imagínate, ¿Escuchas, Selvin? escucha lo que te Hola. voy a decir. Escucha. Selvin. Sí, escucho. Sí, se escucha. Ah, ok. No, ese fue la red de repente. Bueno, entonces, ¿puedo seguir? Repítelo, por favor, que no te escuché. Se me frizó. Ok, dice, tú acabas de decir que un espíritu el Sí, Todopoderoso le eso es lo que dice la ¿Le escritura. atormentaba? Va, así dice la Escritura. Correcto. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pecamos, cometemos un pecado o transgredimos un mandamiento, transgredimos la ley, transgredimos la Torá, como tú le quieras conocer o como le conozcas o como se te haya enseñado? Ok. Entonces, mientras tú no transgredes ese espíritu que se le conoce, ese espíritu es el que te acompaña. Pero, ¿qué pasa cuando pecamos? Que el espíritu se vuelve contra ti. ¿Sí me entiendes? El espíritu mismo se vuelve contra ti. ¿Y qué dice la misma escritura? Atormentaba. ¿El espíritu de quién? El Eterno manda un espíritu para que le atormente. Ahora, te pregunto, en base a tus argumentos, porque eso lo acabas de leer tú, en base a la escritura, en base a tus argumentos, entonces el que no creo es malo. No estoy claro de lo que has explicado. Has dicho un montón de cosas, así que no estoy claro. No, Déjame disculpa, preguntar. que no vas a Solo ve el texto, lo que el texto está diciendo. Pero no entiendo la pregunta que me está haciendo. Te Necesito está que preguntando qué fue lo que entender. pasó ahí. Pero El espera, espíritu Selvin, ¿por qué vino te un espíritu metes? de parte de Dios. Te metes tú cuando hablo con él y te metes él cuando hablo contigo. Ok, No, porque tú dices que no escucha. entiendes la pregunta. Pero quiero que él me la explique. ¿Por qué no me permites? Ok, no entiendo, chico, no entiendo tu pregunta. Te voy a hacer Vale. preguntas. Tú- Escucha, tú te voy a- dices, Oh, Dios mío. Te voy a hacer preguntas para ver si entiendo exactamente lo que estás diciendo. Ujú. Ok, Sí, dime. entonces tú estás diciendo de que porque la escritura dice que un espíritu malo de parte de Jehová se le metió a este hombre, entonces quiere decir que Dios es el discúlpame, causante de eso. no has Eso es lo que me leído, estás diciendo. no has leído ni bien, Ok. porque no se le metió, lo atormentaba. Discúlpame, es una ¿De gran qué diferencia forma? entre decir se le metió o ¿De qué atormentar. forma? No, Camilo, ¿De qué está forma lo contestando con atormentaba? otra pregunta. Está contestando con otra pregunta. Ya te metes otra vez, Elvin, pero quiero quedar claro de Bueno, lo pero que, es que él mira, piensa. no estoy viendo justicia. El Es hombre que te la- está haciendo es una pregunta y tú te estás contestando con otra pregunta. Ok, y hazme ¿sabes la qué es lo pregunta. más- Es que no le entiendo. Hazme la pregunta. Hazme la Vaya, pregunta, dice, pero hazme te lo la voy a pregunta repetir. concreta. Ok. Es por eso, te lo voy a repetir. Dice, Ajá. la misma escritura dice, Ujú. que en el momento que Saúl desobedece, dice,
el espíritu del Eterno se aparta de él y el Eterno manda a un espíritu a que lo atormente. Te pregunto, ¿por qué tú dices que entonces, o sea, queriéndote dar una respuesta a lo que tú dices, que cuando nos puso, entonces él es el culpable de que a Saúl lo haya atormentado? No, Saúl por su misma transgresión hace que el Eterno se enfade con él y le mande un espíritu para que lo atormente. Entonces, la pregunta es bien sencilla y lógica. ¿El Eterno es malo o Saúl es el malo? Por haber transgredido un mandamiento o por haber transgredido la ley. Te pregunto. Léeme, ok, aquí está la respuesta. Léeme 1 Samuel 18:10. Tráeme la otra Quiero Biblia. saber qué dice en tu Biblia. Léemela. Fíjate que si tuviera ahorita la Biblia hebrea, ahorita te voy a tener, creo Sí. que es una Reina Valera. Perfecto. Esa sí está bien mala. Maravilloso. Sí, está bien mala. Ah, no, espérate, ya me acordé, lo voy a buscar en la Biblia hebrea que ando en el teléfono. Ahí te lo voy a dar. ¿Cuál me dijiste? Ya me acordé. 1 Samuel 18:10. Primera de Samuel. Vamos a ver. Espérame. Aconteció otro día que el espíritu malo de Sí, parte de Dios exacto. Otro día, tomó ¿no? a Sí, Saúl otro día. Espérate, y él voy a lo siguiente. desvariaba Vale. en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Ok, ¿Y eso qué responde? ok. Ujú. ¿Qué quiere decir? Bueno, Dios permitió, o sea, dice que fue otra vez. O sea, no fueron una ocasión solamente. Ok. Ok, fue más de una. Pero sí venía de parte Dios, de Dios, ¿no? Sí. sí, permitió que este ser hiciera de tal forma con Saúl como dice en el versículo Vale, 10. ahora Dios te lo voy a fue decir Dios, ¿no? como Dios dice lo permitió. te lo voy a decir como lo dice en la Biblia hebrea. Y te lo leyera en hebreo, pero, o sea, creo que vamos a quedar en lo mismo. Dice, otro día aconteció que un espíritu malo de parte del poderoso tomó a Saúl y se mostraba en su casa con porte de profeta. Solo escucha eso, solo escucha. Y se mostraba en su casa con porte de profeta. Y dice, y David tañía con su mano como los otros días y estaba una lanza en la mano de Saúl. Solo escucha la diferencia de palabras. Dice, ¿cómo se le apareció? Dice, como profeta. Si has entendido eso, ¿ves la diferencia que hay en las traducciones? Dice, y se mostraba en su casa con porte de profeta. ¿Quién? ¿Y eso qué tiene que ver? Te pregunto. Ahora no, que está hablando del mismo espíritu que Ok. se le aparecía a Saúl con porte de Ok, profeta. pero Él dice que lo atormentaba. apoderó. Voy a lo siguiente. Antes dice que lo apoderó. Ahora vamos a ¿Qué lo significa para ti Por eso esa ahora, frase? que Que se apoderó. atormentaba. Dice, No, parece o sea, que yo por voy eso a no lo has leído. siguiente. No has leído 1 Samuel 18:10. Léelo otra vez. Léelo. Dice, es que tu traducción está diferente. Bueno, es lo que pues te estoy lee la tuya, explicando. lee la Dice, tuya. Sí, dice, no, otro día en el hebreo aconteció. eso dice. Que, Ok, que Otro Saúl, día ok, Selvin, aconteció. Saúl profetizaba. ok, escuchemos. Saúl profetizaba. Sí, yo Por no ese estoy en espíritu. conflicto de eso, pero quiero, o sea, ¿a qué es lo que Pero va? dice, pero Yo no, este espíritu venía de estoy, parte de Dios. Pero venía de parte de Dios. ok, ¿y cuál es el problema? Yo no tengo Entonces, ningún problema con eso. Entonces venía de no, parte de es que Dios. me estás. El mismo espíritu malo venía de parte de Dios. Dios lo permitió. Entonces, Correcto. es Entonces, correcto, ¿quién pero era es este espíritu malo malo? ¿Era entonces. Satanás? ¿Quién era? Ah, la escritura no lo dice. Un espíritu. ¿Qué es un Correcto, espíritu? a eso vamos. ¿Qué es un Ahora, espíritu? te voy a decir, Para te ti, voy a decir lo ok, que escucha, enseña mi Moré, te voy a dar una respuesta. escucha. Ya me hizo varias preguntas, pero no me dejan No, argumentar. te voy a dar una. Cuando ahorita no te voy a hacer Jesús una pregunta, te voy a expulsaba dar una demonios respuesta. de aquel hombre que se llamaba Legión, que dice, hay muchos aquí. ¿Era ese hombre poseído por sus mismas inclinaciones o era un espíritu? Pregunta. Sus inclinaciones Te voy a lo decir llevan, y te voy a dar lo una llevan. respuesta. Era Espérame, brujería. Kelvin, Lo que él le voy a practicaba dar una era respuesta. tipo de brujería. Le voy a dar una. ¿Eran pero le voy a dar espíritus, una sí o no? respuesta. Esa fue mi pregunta. ¿Estaba poseído por Escucha. espíritu ese hombre, sí o no? Espérate, ahora voy a lo siguiente. Te voy a dar una respuesta porque tú me Entonces no me acabas de ha decir respondido. algo. No me ha respondido Selvin. Por eso. Dice que él practicaba No, es a mí que me brujería. está preguntando. No, Sí, yo te Camilo, pregunté a estaba Te ti. hablando. voy a hacer la respuesta. Tú me hiciste pregunta, yo te hago pregunta también. Pero Camilo, Pero Camilo. Kelvin, Ajá, Sí, dime. pero te voy a dar una pregunta ya para salirme porque es bien difícil Dios mío. que alguien contienda No, y porque lo comprenda. que pasa Mira, es que tú haces cuando la preguntas escritura dice, y me haces preguntas y yo hago preguntas y aquí es un relajo. no, Pero pues tú es nunca que es bien contestaste difícil la que, pregunta. que, No, que- pues contestaste yo la le contesté muy yo, bien. No le contestaste la pregunta. Yo no tengo ningún problema que un espíritu malo yo, haya salido De a parte de Dios. ok, De parte de apoderarse, Dios. Pero de a parte de Dios. apoderarse de Saúl. Pero de parte de Dios. ¿Y en qué? Ok, sí, no tengo ningún problema con eso. vale, por Eso es lo que dice la ahí escritura. quedamos claros. Pero La yo te escritura doy lo la dice, yo no respuesta en tengo base a lo que me problema con acabas eso. de decir. Dejadme decir algo. Te voy a dar una Pregunta para, respuesta mi pregunta Permítale- todavía sigue en pie. Ok, Ok, Selvin, permítale para a esta. Dios, espérate, Ok, permíteme con a esto Dios, termino, ya con esto termino, rato con esto terminamos. termino. Ya me voy a bajar porque no es coherente este muchacho. Pero pregunta para ti. Dios creó al ser humano en el Edén con inclinaciones negativas, ¿sí o no? No, No. Entonces, eso nace ¿cómo es en que el hombre. pecaron? Eso nace en ti. Ya. Bingo, tal y cual como pasa con Satanás.
Así mismo. Entonces, Él permíteme, mismo se permíteme. convirtió en Ahora, Satanás. Él mismo se convirtió en diablo. ok. Así pasa Ahora, con todos mira, los individuos. sí, ya te contesté. Ahora escúchame muy bien lo que te voy a preguntar. Ujú. A Eva, solo escúchame las preguntas que te voy a hacer. Ok. ¿Quién hizo pecar a Eva, Camino? Satanás. ¿Y a Satanás quién lo hizo pecar? Él solo. Gracias por participar. Ok. Ahí estamos. Así ¿Sí como un ves? banquero honrado, Mira, mañana se puede no, hacer espérate, ladrón. pero no te me vayas, no te me Así vayas. pasa Escucha. con todos. No, pero escucha, Así pasa con todos los individuos. Cuando tenemos libertad de pero elección. escucha, Dime. Camino. Pero no Tú me quiere admites, dejar hablar. te voy a dejar hablar. Solo que me has dado la razón. Me has ¿Ah? dado la razón. Porque yo creo que Eva pecó de su propia Yo inclinación. también creo eso. Ahora, permite. Al Pero final tú tú ella dijiste, la... espera, Ajá. mira. Pero tú otra vez Ok. dices que fue Satanás que la hizo pecar. Entonces estás mintiendo. ¿Puedo, ¿Cuál de las dos? puedo, ¿Cuál ¿puedo de las dos? argumentar eso? Pero, ok, espérate, te No, voy a hacer aquí la no hay, pregunta. no hay de los dos. Aquí déjame argumentar. ¿Me No, puedes dejar permite, argumentar? porque tú mismo te has contradecido y no te das Porque cuenta. tú me Tú estás admitiste malinterpretando. que Eva... Ok. Camino, escucha, Ajá. hermano. Dime. Tú admitiste que Eva fue Satanás que la Ajá. hizo pecar y ahora estás diciendo que ella sola. Ok. ¿Te puedo argumentar eso? Sí. ¿Sí o no? No. No, ok. Eso Ok, fue tu está bien, definición está final. bien. Adelante. Está bien, entonces te Dios, vas con una Dios Jesús, malinterpretación permíteme, y eso lo no he agarras. terminado contigo. Le voy a dar chance a Jesús Ok, un ratito entonces, y vuelvo mira, contigo. estoy trabajando. Permíteme, Necesito Camino. necesito Tené paciencia, volver. hermano. Necesito volver. Si quiere, necesito volver al trabajo. Pero mira, si quiere que hablemos de este punto, que me encanta. He disfrutado esta conversación como que Yo lo sé, la he pero no te me disfrutado. vayas. Camino, está Ok, trabajando. necesito volver y marcar para salir del trabajo. Pero mira, Dale, pues. Ok. mira, me encantaría seguir con esto. No solamente estos versículos, tengo muchos Sí, versículos. Camino, que tengo Pero no a tienes Jesús que esperando trabajar, ahí. hermano. Maravilloso. Ok, hasta la noche. Ahí te veo en la Vale, noche. vale. Voy a marcar. Bye bye. Ok. Ajá, Chao, Jesús, chao, dime. Camilo. Increíble. Vamos a ver. Si decimos que el mismo diablo hizo pecar a Eva, Eva queda libre de pecado, No fue ella. claro. Ahora, él la incitó, la tentó con palabras para que deseara lo que tenía que desear. Y ella cayó en ese deseo y pecó. Ahora, Pecado le voy a... Lo que Déjame un dice él momentito, es bien ahora cierto. termino, hermano, ahora termino. Déjame Ok, concluir, hermano. por favor. Entonces, vamos a ver. Ella tenía el mandato de no comer, vamos a llamarlo así, para concluir mucho las cosas. Ahora viene este ser y habla con ella y le incita. Le dice que no es tan malo, le dice verdades y mentiras. Y ella codició. Y era alcanzable, era codicioso a la vista, o sea, era una cosa bonita y alcanzable. Si ella la culpamos, como ella dijo, es que la serpiente me engañó, pero tú comiste. Entonces, si culpamos al diablo, en este caso, ella queda libre de pecado, porque ella hizo el acto. Vale, en este caso, cuando Jesús... Pero el diablo, ¿de quién es? ¿Parte de quién es Jesús? ¿De quién viene? ¿De parte de quién viene? El diablo, en principio, no era diablo. No, pero espera. ¿De parte de quién es este que se le llama adversario? ¿De parte de quién? Todo sale de Dios. Ahora, no el mal. Vamos a entenderlo así. Es que el diablo, yo no entiendo que el diablo no es alguien malo, sino que de parte de Dios, que Él te pone adversario. Claro. Porque tú necesitas ser probado siempre. Exactamente. No es que es una serpiente, un hombre, un diablo, un ángel que Dios hizo del cielo. Siempre. Ni un espíritu Selvin, y siempre la verdad. Sí, Selvin, siempre la verdad. Permítanme darles una enseñanza que dan los sabios, los rabinos de Israel referente a eso. Y eso le va a servir de mucho a siempre la verdad. Y con eso me retiro y le agradezco a Selvin por la oportunidad. Miren, dice que cuando el Creador le pregunta a Adán, ¿comiste? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comer? Dicen los sabios que no esperaba que Adán dijera, fue ella la que me dio de comer. Lo que el Eterno dice, es correcto, dice que era lo que esperaba el Eterno, que Adán aceptara su error. ¿Por qué? Que dijera, Señor, he pecado. Fui yo el culpable y no buscara culpable. Pero mírate cómo es. Viene y le pregunta a la mujer. ¿Qué dice la mujer? Esperaba que la mujer también tuviera ese razonamiento y dijera, no, Señor, pequé, fui yo. Aquí no hay más culpable porque fui yo el que cometí la transgresión. Correcto, eso es lo que estamos hablando. Es correcto. Entonces, por eso te estoy, quiero darte este pequeño estudio de los sabios. Ellos lo llaman la Shon Hara. Ajá, a eso voy. Vaya, para que se comprenda y se termine de comprender. Lástima que el otro amigo, se retiró. Permite, Pérez, ¿están hablando los dos al mismo tiempo? Hay una parte
no recuerdo dónde dice que le enviaría un espíritu de mentira. No recuerdo a qué rey. Sí, sí, sí. Primera de Reyes El 22, profeta 17. mentiroso. Ok, El profeta ok, mentiroso. ok. Vale, pues si le mandaría un espíritu. Vamos a ver. Ujú. En realidad, de todo, no ocurre nada sin el permiso del Eterno. Voy a lo siguiente, le voy a Todo aclarar está... eso porque también ese concepto aquí en cabal no es que lo mandó, él se ofreció. Y dije, yo iré. Sí, Era un está espíritu claro, de pero mentira. él tiene que dar el Ajá, consentimiento. sí, Es- es yo me correcto, refería pero, a o eso. Es sea, un para que, trabajo que hacen para quiero Dios. Es un aclararlo, trabajo, es es correcto, un es trabajo que correcto. hacen para Mira, Dios. yo lo defino en una palabra muy sencilla de entender. El diablo es el perro del Eterno, que cuida su ganado. Por definirlo así rápido y contundentemente. Ahora, cuando no es igual lo que estamos hablando ahora a lo que yo he escuchado, que si está dentro, que si viene, que si sale, que si entra. Vamos a ver, cuando Yeshua está desposeyendo, ¿qué les dice? Sal fuera. Cuando él habla de las posesiones, dice, cuando un espíritu sale, anda por lugares secos y como no encuentra el lugar de reposo, quiere volver a donde estaba y encuentra la casa limpia y ordenada y entonces llama a 7 espíritus más. No es igual esto que estamos hablando ahora mismo, de dónde es y de dónde proviene, a cuando se trata de una persona. Por ejemplo, como el gadareno, como el espíritu sordo, del niño sordo y mudo. No es lo mismo, no es la misma cosa. Porque si miras a los rabinos dicen que es la misma persona. Ellos dicen, los rabinos, que es la misma persona quien tiene la tendencia al mal y ellos mismos se poseen. Ellos no creen en un ser malo, no lo creen. Ellos lo llaman la tendencia al mal. El Yetzer Hará, El Yetzer Hará, esa es la lengua mentirosa. Yetzer Hará es la inclinación al mal, ¿vale? La inclinación al mal. Porque, sinceramente, ellos dicen que puede ser un verdadero judío, un adorador, y ser un rasha. Un rasha quiere decir un Pero mentiroso. aquí viene mi pregunta para un los raza. dos. Para los dos. ¿Dice la Biblia que Satanás hizo pecar a Eva? ¿La hizo pecar? No. No la hizo pecar la No, es tierra. que, Ok. o sea, eso yo la tengo bien claro. ¿Quién fue que habló con Eva? ¿Quién habló con Eva? Fue El mío, mira, la serpiente. va, responde tú primero. Pero no, es decir, no era el mismo Satanás, era la serpiente, pero no es que la serpiente hablara. Una serpiente no habla. Un animal no puede hablar. Entonces, ¿quién le habló a Eva? Quien le habló a Eva fue el Ella mal. misma. El Ella mal. misma. El Bueno, mal. vaya. Ella misma. Selvin, te voy a dar la respuesta así más Vamos a ver, más tiene respuesta bíblica. correcto. No, pero o sea, Porque la es que pregunta se que crea, tú dices, cuando no, Dios yo te crea- quiero dar una respuesta porque mira, lo que tú dices es cierto, no hay un texto bíblico. Ahora, lo que yo quiero decir es lo porque siguiente. nadie, Nosotros, no fue nada externo. es correcto, No es fue lo que yo nadie hablándole, correcto. nadie externo. Era Ahora, dentro de dime, ella. sí, Eso permíteme. dale, Entonces, ¿qué lo quiero? creó ella Nosotros cuando tenemos su esto, marido mira, le dijo la orden que que había recibido de Dios. mira, aquí hay una Ella dijo, situación. ¿por qué no voy a poder comer de ese árbol? Vaya, te voy a decir algo. Imagínate que tú tienes algo frente a tus ojos, algo muy hermoso. Y digamos que eres empleado de alguien. Es un ejemplo, eres empleado de alguien. Pero viene tu jefe y te dice, mira, esto tiene un gran valor, vale $1.000.000. Lo dejo a tu resguardo. Lo dejo a tu resguardo. Allá tú si se pierde o allá tú si te lo llevas. Imagínate ahí, y tú estás viendo una cosa de $1 millón. Desde el momento que te están diciendo el valor, empieza a trabajar el Yetzer Hará. Desde ahí empieza a trabajar la mala inclinación. Desde ese momento. Desde el ¿De momento quién que yo le digo, depende? no comas de este, ella empezó. ¿De ¿No debo quién comer de este? depende? En cuanto le digas, eso de ahí no lo toques. Ajá, desde ahí empieza el Yetzer Hará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero tú vienes y te empiezas pero no pasa nada si me lo llevo. ¿Y qué tiene? Lo que puedo hacer con esto, $1 millón, si lo multiplico, se lo regreso y así va el Yetzer Hará. Eso es una mala inclinación. Ahora voy. Desde el momento que Dios le dijo a Jesús desde el cielo, este es mi hijo amado, en el que tengo contentamiento, él se preguntó, ¿soy el hijo? Si eres el hijo de Dios, puedo convertir estas piedras en pan. ¿No pueden pensar que es el mismo lenguaje y que esto fue originalmente escrito por un hebreo? No fue escrito en griego ni en latín. Esto fue escrito por un hebreo con el mismo lenguaje hebreo, Correcto. poniendo esta plática de Jesús como que está hablando con alguien, pero está personificándolo. El que lo escribe lo personifica, igual que Eva. Eva habló con un animal, una serpiente. Las serpientes no hablan. Vale. Las Y te serpientes no hablan. fecundo, Total. mira, y te doy, te Recordar que él confirmo eso. tenía ayuno te de 40 días y tenía mucha hambre. Sí, correcto. Imagínate, Era él mismo. predicador, que te confirmo lo que tú dices. Imagínate que a muchas personas le cuesta comprender y entender
que cuando, lo que explicaba hace ratito, que cuando Corah desprecia a Moshe y a Aarón, se les cuesta comprender que era el Mesías que estaban, porque ellos, porque dice Aarón y Moshe, dicen, no, Aarón y Moshe, porque no comprenden, no ven más allá que era el Mesías que no era tanto como Aarón, sino el reinado del Mesías. No se sometían al reinado de Aarón, se iban a someter al reinado del Mesías. O sea, hay que comprender ciertas cosas. Lo que él dice es cierto. El mismo que escribió el versículo de Génesis, el mismo escribe lo que es Juan, todo eso, es en hebreo. Eso es lo que él les acaba de dar, algo muy, muy, muy hermoso y que Lo cuesta escribieron comprender. al estilo de ellos, personificando las cosas, porque ellos sí entendían de lo que estaban hablando. Esto fue traducido a otras lenguas, donde se perdió la idea hebrea. Les voy a preguntar por qué tiene lógica. Escuchen muy bien los 230. ¿Me escuchan? ¿Me escucho? Oh, sí me escucho. Sí, sí. Aquí me acabo de cambiar los micrófonos, que este me asusta. Barrelo, me dice, porque habla, estos hablan. Cuando tengo 50, cuando tengo... Me asusta. Mira, No, si estos hablan. Selvin, te agradezco mucho. Yo me tengo que retirar porque también tengo que recibir Shabbat. Entonces, un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, porque aprendo de ustedes, de todos, aprendo de todos, aún Digo, incluso del muchacho que se fue, quizás no me Camilo, dejó no, Camilo explicarle. es my buddy, es mi Ajá. buddy. Por eso me gusta pucharlo hasta el límite, me gusta Entonces, pucharlo hasta el límite. Él aún, lo sabe. aún él, yo de él aprendo mucho, de cada uno de ustedes, que el Eterno lo siga bendiciendo en el nombre de Yeshua Mashiach. En la próxima estaremos compartiendo con ustedes. Gracias a ti, Sígueme, predicador, sígueme, un sígueme, gusto. sígueme, ahí te voy a seguir yo también. Vaya. Bueno, hoy te sigo, un Muy gusto. bien, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, Ok, shalom. tío, mira, antes de presentar a Javier, mira, tío, mira, Dios dice que creó los animales y que toda su creación era buena, pero el Ajá. texto dice, pero la serpiente, una de las bestias más inteligentes, le dijo, ok, o sea, le dijo que hiciera algo. Esto está ahí ahora. ¿Por qué no hay un texto en todo el Tanakh que se refiera a esa serpiente como Satanás? Número 2. El único que se refiere es el escritor de Apocalipsis en Apocalipsis Sí, la 12:9 serpiente y antigua. Apocalipsis La serpiente 22. antigua. Claro, correcto. Pero mira, tío. Por eso es que yo no me trago este cuento y hay que investigar más. Hay que investigar más la metida de mano negra que le hicieron a la escritura con ideas paganas. Escucha esto. La única forma que el escritor de Apocalipsis menciona el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, estos 4 nombres, ¿sabes cuándo es? En los 2 lugares que lo menciona. Es cuando es echado solamente. ¿Y sabes cuándo es echado? Cuando lo vencen por medio de la sangre de Jesucristo. Y cuando es echado al lago de fuego, pero donde estaba la bestia y el falso profeta, y donde estará la muerte y el Hades. Todos esos 4 son símbolos, simbolizan algo. ¿Por qué Satanás es echado ahí también? Esas son las preguntas que yo me empecé a hacer y empecé a investigar sobre esto y empecé a darle la vuelta, escritura hebrea. ¿Por qué? 5 versículos de Génesis 3. Hay una plática entre Eva y la serpiente, pero del versículo 6 en adelante es Eva la que está actuando. Y esta es mi conclusión. Los primeros 5 versículos los va a poner el 6, lo pone como número 1 y empiezas a viajar. Versículo 1, versículo 6 en adelante. Vas a ver que todo lo que ocurre mírenlo por ustedes mismos. Todo lo que ocurre del versículo 1 al versículo 5 en Génesis 3 está en el versículo 6 y el versículo 7. Es maquinaciones dentro de Eva, ella misma. Es la tendencia, Porque mal. Es la tendencia, mal. correcto. Ahora, si Dios tiene un tal Satanás por ahí, Dios tiene ángeles que trabajan para él. Y si tú estás haciendo el bien, te aparece un ángel de opositor para que ese bien que tú estás haciendo sea bien genuino. Porque si no hay oposición, ¿de qué me sirve que yo vaya a sembrar una milpa, que nunca salga hierba, que nunca nazca esto? ¿Qué? Es Eso la no- adversidad, es la adversidad. Correcto. Y es puesta por Dios. El hombre tenía adversidad, tenía ángeles y los ángeles estaban presentes. Y esto que está sucediendo con Eva está sucediendo dentro de ella misma, porque cuando Dios condena, no condenó a Satanás, condena a la serpiente, comerá polvo. La condena es lo mismo. Pero al principio la serpiente iba a comer hierba y frutas. Ujú. La serpiente iba a comer hierbas y frutas. Nadie iba a comer polvo. Desde ese momento Dios la condena a comer polvo, pero no significa que la serpiente come polvo. ¿Qué es lo que come la serpiente? Se alimenta de muerte, de animales muertos. La serpiente fue condenada a comer polvo. El polvo tiene mucho significado dentro del contexto metafórico. Metafóricamente la serpiente va a comer eso que se llama polvo. ¿Qué es Lo la que se carne? llama... ¿Qué es la humanidad, la carne? Correcto. Va a comer y lo que ella va a hacer es morder el calcañal. Lo que simboliza la serpiente es el tropiezo del hombre. Que cuando tú tienes algo que te hace tropezar, es siempre en el calcañal. Tú chocas contra la pata de la mesa, contra la pata del mueble. Tú chocas con tu calcañal, con tu pie. Todo lo que te causa tropiezo, eso fue lo que condenó Dios. Lo condenó. A Eva le causó tropiezo su propia sabiduría. Dios había dicho esto. Ella dijo, no, yo creo que Dios lo que quiso decir fue esto. A lo mejor es que Él nos está ocultando algo. A lo mejor esto, a lo mejor aquí. Hasta los propios niños. Nadie me abra este cajón. Nadie lo abra. ¿Qué hace el niño?
Oh, Ábrilo, ábrilo. porque, Claro. sí. Y no es que hay otro tío que le dice, abrilo, abrilo, a ver qué tiene ahí. No. Yo pero te estoy diciendo que aquí hay muchas cosas metafóricas que fueron hechas por un lenguaje que el que lo escribió sabía lo que estaba escribiendo, pero al ser traducido cambió esta personificación, cambió a una entidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la palabra Sheol pasa de ser Sheol, que solo significa sepulcro, A infierno, transliterada al sí, griego, sí. ¿qué venía a ser? Había un dios griego, el dios del inframundo. Entonces era un personaje, una personificación de un dios, que ahora la palabra Sheol tiene un individuo quemando a la gente y tiene un lugar donde la quema. Ese es el Seol, el infierno. Pero, ¿qué pasó con la palabra Sheol? Donde Jacob cayó y los malos, los hijos de Aarón cayeron ahí y también cayó Jacob y Abraham y Sara. Porque de repente en la lengua griega, en el Nuevo Testamento, ahora ya existe el infierno. Sí, en el Antiguo Testamento no. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo mismo pasa con la palabra Hasatán del Antiguo Testamento, que es el adversario que Dios levantó a Salomón. Dios le levantó un adversario a Salomón. ¿Quién era? Otro reino que venía. Dios le levantó un adversario a David. Dios le levantó un adversario a Balaam. Y era Dios que le mandaba un ángel. Pero no te está diciendo que es que hay un hombre, un personaje llamado Satanás que pecó en el cielo y que es el archirrival de Dios y que, Sí. ¡ay, Dios bien Y que no, preocupado por él! No, que no va con un trabaja tridente para vestido de Dios. rojo. Trabaja para Dios. Es un ángel que puede ser un ángel aquí, puede ser el otro ángel, puede ser otro ángel. No es un personaje en En definitivo, un solo en personaje. concreto, sí, sí. No, es todo aquello que se llama oposición. Si yo hago algo malo, el otro que hace el bien se me opone. Él es mi Satanás en ese momento. Si yo hago el bien, aquel que se me opone, ese es mi Satanás en ese momento. Porque la gente tiene eso en la mente. Entonces, lo mismo que pasó con la palabra Sheol, se convirtió en infierno literal, con un diablo quemando a la gente, lo mismo hicieron con Satanás. Que ahora Satanás es un personaje que quema a la gente en el infierno. Cuando en el Antiguo Testamento no hay esas cosas. Entonces, yo pienso que aquí fue una obra literaria de que el que escribió sabe lo que Jesús pasó, revelado, pero lo escribe metafóricamente que Jesús platicaba con alguien. Es una El problema interpretación. es, Es una el problema interpretación. es, el problema es que Jesús fue después de 40 días donde ya mira divaríos. Saúl, cuando este espíritu venía, Saúl divariaba y profetizaba como un profeta, pero era el espíritu que le mandó Dios. Jesucristo está platicando en su divarío. Tengo hambre, pero si Dios me dijo que yo soy su hijo, yo puedo convertir estas piedras en pan. Y dice, oh, no, pero no solo de pan vive el hombre. Yo debo de ser obediente a lo que Dios dijo. ¿Y qué pasó? Que al final vinieron unos ángeles a servirle. Porque citó la palabra, si no también se lo lleva huerto. Correcto. Entonces yo creo que fue una obra literaria metafórica, pero que al traducirse a otras lenguas, metieron su mentalidad y crearon a este personaje llamado Diablo, Satanás. El ¿Por asunto qué es, se tío, cree? tío, tío, ¿Por qué? te enseño un texto. Mira, voy a enseñar. A mí no venga con cuento otra persona que no me traiga argumentos. Si me va a traer argumentos, traiga argumentos como este que le voy a enseñar. Me va a traer argumentos como el que le voy a enseñar. Ya te doy chance, Javier, ya te doy chance. Dame un segundo, hermanito. Ok, Apocalipsis 19, al final. Mira lo que está sucediendo. Dice, Apocalipsis 19, 11, y vi un ángel que estaba en pie. Solo vi un ángel en el sol, y clamó a las aves. O sea que las aves llegan hasta el sol. Ah, no me diga que esto es literal. Diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid. O sea que las aves llegan al sol, hasta allá llegan. Oh, no se queman. Para que comáis carne de reyes y de capitanes y de... Ok. Porque va a haber muerte en la tierra, en la venida del Mesías. Y vi la bestia. ¿Y quiénes son la bestia? ¿Quiénes son la bestia? La bestia son los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército. La bestia es los reyes de la tierra. O sea que la bestia simboliza la unión de reyes y ejércitos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Ahora, ¿cuándo es que la bestia es apresada? Noten cuando la bestia es apresada. Estos son los que mueren, pero dice que ella es apresada. Guachen ahora. Y la bestia fue apresada y hablaba el falso profeta. Y solo habla todo lo que concierne a la bestia. Pero cuando ella es apresada, estos son los que mueren. Y los demás fueron muertos. ¿Y qué pasó con ellos? Y las aves se los comieron. ¿A quiénes se iban a comer las aves? ¿A quiénes se iban a comer? A los reyes y capitanes. Y estos capitanes son los que forman la bestia. O sea, ¿qué es lo que sucede hoy? El de antes, ¿verdad? Como dice, a los que engañaban. El 19. Ah, correcto. A guerrear contra el que montaba el caballo. Y la bestia fue apresada a los que había adorado la imagen y estos fueron lanzados fuego. La bestia es echada al lago de fuego y porque los hombres no. Los hombres no, pero la bestia sí. Entonces, aquí es donde viene el punto, mira. La bestia simboliza los sistemas de este mundo, la bestia. Había engañado, claro. Claro, y los había engañado. Entonces, ¿qué es lo que había engañado a este mundo? Bueno, ¿quién forma la bestia? Bueno, la bestia la forma los reyes del mundo. Al falso profeta, otra confederación religiosa. Entonces, cuando la bestia es apresada, es al momento que estos mueren, porque ellos son los que forman la bestia. Pero dice que la bestia fue apresada y la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un
lago de fuego. Ahora noten, estos solo son los símbolos. Estos mueren. Claro, como las visiones de Daniel. Correcto. Lo que él miró fue un animal, pero esto es lo que es lo realidad, los hombres. Ahora, yo creo que noten Apocalipsis 22, 20, cuando Satanás es echado al lago de fuego, pero yo quiero que ustedes noten algo raro. Dice que resucitan los muertos y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué le sucedió a ellos? Y del cielo descendió fuego y los consumió. Ahora, ¿qué le pasa a Satanás? ¿No es consumido? El diablo fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde estaba quién? La bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta son símbolos, simbolizan los poderes de este mundo. ¿Y entonces Satanás quién es? ¿Por qué es echado aquí? ¿Por qué es echado aquí? Esas son las preguntas que yo le digo a todo el mundo que se debe de hacer. ¿Por qué Satanás es echado en un lugar donde solo hay símbolos? Y el diablo que los engañaba, dice. Fue lanzado. Ujú. Y la bestia, Selvin, el falso profeta también engañaba. Claro. Entonces, aquí es donde está el asunto. ¿Por qué Satanás es echado donde hay dos símbolos? ¿Y por qué en el mismo lago de fuego? En el mismo lago de fuego, miren lo que sucede. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al mismo lago de fuego. Si estos son símbolos también, la muerte es un suceso. El Hades es el sepulcro. Entonces, aquí hay una gran enseñanza que el mundo cristiano no lo quiere ver. Y ahí también está Satanás. ¿Por qué te crees que triunfó tanto el cristianismo? Por el temor y el miedo Por el al miedo. infierno, claro. Además, ya lo dice el credo niceno, ¿no? Esta es la fe universal, y que no crea, pues será condenado al lago de fuego y azufre. Entonces, yo con esto de lo de Satanás, yo no me lo trago así nomás porque esa es una forma de que el hombre culpara a alguien más. Dios tiene ángeles que se te oponen, ya sea en contra de lo bueno que haces o de lo malo que hagas. Pero Dios tiene trabajadores. Sépanlo. Satanás no es un archirrival que Dios tiene aquí en la tierra y que Todo bueno, está estoy preocupado por sujeto, Satanás. todo está sujeto a la voluntad del Eterno. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. De hecho, en Tesalonicenses 4 dice que los que engañan con mentira, Dios les envía un poder engañoso. Pero antes ha dicho que dice que este poder es de Satanás, pero después dice que Dios es el que le envía este poder engañoso. Claro. Y fue entregados a pasiones desordenadas y todo lo demás, claro. Selvin, Ok. Ajá. perdón que te corte, Selvin. Lo que yo entiendo, no sé si estoy bien o estoy mal. Bueno, voy desde el principio, ¿no? Desde Adán y Eva. Cuando Eva es tentada, y bueno, al principio Dios les da una ordenanza, les da un mandamiento, que de ese árbol o sea, no pueden comer, ya que es del bien y del mal. Entonces Eva coge y come el fruto, ¿no es cierto? Pecan. Ese pecado que ella hizo produjo la muerte, junto con Adán, produjo Ya. la muerte. Entonces, ahí yo voy cuadrando totalmente cuando, por ejemplo, como produjeron la muerte, por eso también está escrito que por un hombre vino la muerte No y dice por por el pecado de Jesucristo viene la Satanás. vida. Mira, agrégalo, Ya le voy agrégalo, no te entendiendo. olvides. Mándalo, Dijo que no mantenerlo en la tenía lengua mucho ahí. profecía. Mantenerlo en la lengua lo que vas a decir, que no se te olvide. Y luego paso a Javier. Mira, si Dios nos quiere decir que hay un archirrival de él, causando que sus hijos pequen, ¿por qué Dios mismo no lo dijo? Y decirnos, hey, la verdad que hay alguien que los está haciendo pecar a vosotros, pero Dios siempre origina el pecado en el corazón del hombre. Nunca lo origina en el tal Satanás. Deme en ese texto. Donde Dios diga, el pecado se origina en Satanás. ¿Qué le Le dice pregunté a a Caín? Camino y le pregunté, ¿quién hizo pecar a Eva? Satanás me dijo. ¿Y a Satanás quién lo hizo pecar? Él mismo me dice. Pero ¿y entonces? Es que, y el punto es este, Selvin, el punto es este. Lo que pasa es de que, bueno, antes nosotros teníamos esa enseñanza y decíamos, no, es que el diablo me hizo pecar. O sea, le estaba echando la culpa al diablo. Le decía, y yo decía, no, es que el diablo me hizo tentar. O sea, el diablo, otra vez caí porque el diablo me tentó. Entonces, eso quiere decir que le estaba echando la culpa al diablo. Esa va una. Ahora, ahí sí le meto, y ahí estoy gozoso, ahí sí le meto el Dilo, versículo está bien. famosísimo de todos los trinitarios que dice que fue en forma, que no fue, o sea, que fue en forma de Dios y no escatimó a ser igual a Dios. Ahí sí, ahí viene. No fue, o sea, no fue, digamos, no, ya se me fue el versículo, o sea, no fue, no se hizo Dios, mejor dicho, pongámoslo así, no se hizo Dios. Él no, El punto es este. no usó esas prerrogativas y decir, yo creo que soy Dios. Sí, yo creo que soy Dios. Sí, es que tiene, Eva Exacto. sí, Eva tiene sí, su Eva sí. simbolismo. Tiene su simbolismo. Exactamente. Ahí voy. No escatimó a ser igual a Dios. Esto Cristo, cuando Jesucristo veía que Lázaro resucitó por el Padre, cuando sanaba a los enfermos y todo eso, entonces el ego del ser humano es bien fuerte. Augusto, Entonces, Dame un segundo, quiero presentar a Max y luego a Javier, que estoy un poco apuradito con el tiempo. Ok, Selvin. ok. Lo único que quería ¿Cómo? aportar era sobre lo mismo que trajo este Camino en Lucas 4:5, perdón. Y ahí, yo desde ahí empecé a hacerme interrogantes con ese texto y le llevó el diablo a un monte. Permitidme. Si Jesús ya sabía que había un maligno, ¿lo iba a seguir? Después dice que lo lleva a Jerusalén, lo iba a seguir. Y si esto ya lo sabía Jesús,
como en aquella parte donde dice, no habéis leído que el que los hizo al comienzo, varón y hembra los hizo, eso también se refleja allá. Y si él ya sabía todo eso, la pregunta es, ¿por qué lo sigue? ¿Por qué lo sigue? Y es más, ¿y qué era Satanás? ¿Era un ser corpóreo o era un espíritu? Porque el mismo Jesús dijo que los espíritus no se pueden ver. Entonces, ¿qué era? O sea, eso te abre a un montón de interrogantes que para mí, lo que ahí pasó fue que él mismo se estaba cuestionando. O sea, era una lucha interna de él, desde mi punto de vista. Ya será, ahí está. Augusto, dame chance a Javier, dame chance a Javier, les abro el micrófono a todos, que tengo un apuro, pero le quiero dar chance a Javier, pero quiero escucharlo antes de mí. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, el tema del diablo, del Satanás, es un tema muy interesante, hay muchas posturas. Yo me inclino más a que es la concupiscencia, es lo que dijo Pablo, ¿no? Que hay algo dentro de mí que está peleando, hay algo dentro de mí que me inclina hacia no hacer la voluntad de Dios, y todo aquello que se opone a que yo haga la voluntad de Dios es un Hasatán, un adversario, un obstáculo, vamos a ponerlo así, que hay que vencer, por eso existe, porque creo que el vencer a Satanás produce más luz. O sea, cuando vencemos lo que se opone a la voluntad de Dios, crecemos. Dime. Agrega este texto, voy a ir al baño, pero mira, agregame este texto y quiero que lo discutan a un minuto cada uno para que sea equitativo. Escucha, dijo, horario velado, porque cuando venga la hora de la tentación podrás resistirla, no dijo cuando venga Satanás, bye bye. No. Desde mi punto de vista, Satanás como ente no existe. Existe fuerzas dentro de nosotros, existe nuestra inclinación al mal. Eso es lo que existe, y eso es lo que tenemos que conquistar, tenemos que vencer y transformar todos aquellos defectos de nuestro carácter, que son miedos, temores, inseguridades. Todo eso es producto de la falta de revelación y falta de conocimiento. Entonces, entre mejor entendemos y aplicamos la palabra, más conquistamos nuestra mente. Ahí es el campo de batalla. La guerra espiritual no es afuera, es adentro, es en los pensamientos. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano Max, creo. Cuando Jesús es llevado al desierto, creo que fue en su mente. Muchas veces el mismo espíritu nos lleva al desierto para ser tentados. O sea, si eres el Hijo de Dios, toda esta lucha la traía Jesús en su interior y la venció con la Escritura. Toda esta metáfora estamos viendo, desde mi punto de vista, no es literal. Llevarlo al pináculo del templo, es decir, tuvo la tentación de ser el líder religioso más alto, por decirlo así, el liderazgo en la iglesia, al pináculo del templo. O sea, le ofreció poderes. Él sabía que tenía poder, él sabía quién era como hijo de Dios. Y como hijo de Dios y con la unción que traía, la revelación de la palabra, fue tentado a usar ese poder, pero no lo usó de la forma en la que sus deseos lo estaban llevando. ¿Sí me voy explicando? Entonces él vence con la Escritura, vence con el conocimiento de la palabra en él, vence a ese Hasatán, o sea, vence a esa fuerza maligna, obviamente, por eso es el Hijo de Dios, vino a vencer, vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles eran las obras del diablo? Pues era que había torcido la palabra, eran las interpretaciones que ponían yugo al pueblo. Y Jesús está deshaciendo las obras del diablo al interpretar correctamente la Torá, al vivir la palabra, al mostrar cómo se debe de vivir la palabra de Dios. Él dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, esa es la forma en la que, creo yo, nosotros vencemos al Hasatán. De esa forma es como tenemos la lucha espiritual interna, y toda la palabra nos da las herramientas, las armas. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son exteriores, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, o sea, con la palabra, con el correcto entendimiento de la palabra, podemos vencer esa naturaleza que se opone a que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Todos tenemos esa lucha continuamente. ¿Y Dios por qué no la quita? Porque es necesaria. Entonces el Hasatán, o todo aquello que se opone, es necesario para nuestro crecimiento. El mal no es malo. Yo creo que lo que es malo es la ignorancia. La ignorancia, eso es lo que realmente trae muerte. No es la muerte biológica del cuerpo, la que vino Yeshua a quitar, sino la muerte que viene por la falta de conocimiento, por la falta de revelación, la falta de entendimiento. Y una vez que estamos unidos a esa palabra viva, entonces hemos vencido al diablo, hemos vencido la muerte. Seguimos peleando, amados. Yo creo que esto es algo que todos los días nos enfrentamos a muchas cosas, a muchas personas que se oponen a que tú obedezcas, a que tú ames a tu prójimo, a que tú manifiestes compasión y justicia. Fíjate, esas dos cosas, justicia y compasión,
Esas son las dos cosas que el Creador quiere que manifestemos continuamente, que son atributos de Él. Él es misericordioso y compasivo y es Dios justo. Esos atributos se desarrollan por medio de un correcto entendimiento de lo que es justicia, de lo que es amor verdadero, porque el amor también corrige, disciplina, y entonces estamos todo el tiempo venciendo a ese Hasatán que muchas veces está en nosotros, pero nosotros le hemos vencido por medio de la palabra que entendemos y aplicamos. O sea, no nomás es repetir como pericos una palabra, entenderla, asimilarla y vivirla. Eso es la palabra se hizo carne. Eso es lo que yo entiendo. Para que la palabra se haga carne en nosotros, tiene que provocar una convicción. La tenemos que sentir. Y una vez que la sientes, accionas, obedeces, te sometes a la voluntad de Dios. Eso es vencer al maligno. ¿Qué opinan? Saludos, muchas bendiciones. Está malo tu audio. Hay que cerrar los micrófonos el resto. David, tienes malo tu audio. ¿Me escucha ahora? Un poquito mejor. Me gustaría que vieras, para fortalecer lo que se está tratando en esta preciosa noche, digo, en República Dominicana está de noche, no sé, donde quiera que usted esté. Aquí, no, okay, aquí todavía es de día. Ok, si observamos Números 22, no sé si lo ha leído en algún momento, claro, es un texto muy conocido. Ahí lo que establece, lo tengo aquí en la computadora, para ser exacto, dice, y la ira de Dios se encendió. Entonces dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Eso fue en la visión o cuando hablaba de Balaam. Sí. Hablaba de que el ángel del Señor ahí era un opositor. Era un opositor. Y yo estoy en consono con lo que Selvin ha explicado y algunos sobre la figura. Y hay una palabra que usted dijo, Selvin, que yo la utilizo mucho. Lo que pasa es que a Satán se le ha dado una figura. Una figura que nadie ha podido presentar. La escritura lo personifica y las personas creen que es una persona, pero es una personificación, como la sabiduría, como Exacto. todo lo que está personificado en el Antiguo Testamento. Y el mismo apóstol Pablo, como decía Javier, hace constar de que él mismo, Pablo dice, el mal que quiero hacer, el mal que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Porque lo que hay en mí, el pecado que mora en mí, es lo que Pablo habla. Y aparte también, dice la misma escritura, y creo que Servi también habló de eso. Una vez hizo una pregunta en la iglesia, Servi, yo decía, ¿de dónde vienen los pensamientos malos y los pensamientos buenos? Entonces, algunos me dijeron, del diablo, el diablo que le pone a uno en la cabeza. Yo le dije, mire, si el diablo le pusiera eso en la cabeza a los hombres, nadie le sirviera a Dios, nadie buscara a Dios. Es un asunto que tenemos que tener bien claro. Es del corazón del hombre. Dice la misma escritura, dice la palabra del Señor, que habla de que lo bueno y lo malo sale del corazón del hombre. Es decir, que esa figura que nos vendieron hace muchos años, igualmente como la palabra infierno, igual que la palabra, así mismo, Satanás, diablo. Sí, hay que ser, yo les dije 1 minuto y te está tomando mucho tiempo. Redondea para que participe otro. Entonces, ¿qué significa eso? De que tenemos que entender que no es una figura, que el mal está en nosotros mismos y tenemos que batallar, porque la Biblia dice finalmente que hay una lucha entre el espíritu y la carne. No dice una lucha entre el hombre y el Satanás, dice entre el espíritu y las gracias. Así es, correcto. Camino, ¿querías agregar algo? Claro, claro que sí. Sí, si me permiten leer un par de versículos bíblicos. Ok, te lo voy a leer directamente del griego. Ok, Lucas capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice. Así dice. Y habiendo concluido toda puesta a prueba, el calumniador se puso de pie aparte de él hasta el tiempo señalado. Ahora, yo te quiero preguntar algo. Si esto realmente fue una, qué sé yo, parábola, ¿no? Podemos decirlo así. Que las tentaciones que el Señor Jesús tuvo fueron parábola, ¿no? O fue un hecho real. Quiero comprender. Es una obra literaria Okay. de la tentación de Jesús escrita por un hebreo, no por un católico ni por un testigo de Jehová. Esto fue escrito por un hebreo que conocía la forma de escritura que ellos hablaban. ¿Por qué razón? Espera. Solo han pasado 4 capítulos del Nuevo Testamento y ya tenemos a Satanás, ya tenemos el infierno, ya tenemos todo esto. Y si te regresas 4 capítulos al Antiguo Testamento... Espera. En el mismo libro de Mateo, ya en el capítulo 5 ya aparece el infierno.
Sí, pero no, esa palabra Ok, es pero latina, aquí voy, viene pero del aquí voy. infierno, no es Solo han griega. pasado, yo te entiendo, Camino. ¿Ves que eso sí lo entendés? Y lo de Satanás Sí, no. no, Entonces, pero solo han Satanás, pasado ok, 4 capítulos del Nuevo Testamento y ya tenemos un personaje llamado Satanás que no encuentras en el Antiguo Testamento. ok. Ya Yo pienso que encontré la respuesta a tu pregunta. es una obra literaria que Ok, nosotros ok, creamos ok, aquí. perfecto, perfecto. Ya estoy Quiero claro. agregarte un Entonces, toquecito. Cuando la Biblia dice que ajá. Caín que era del maligno, es intencional la traducción que le ponen del maligno como que se refiere que era hijo de un tal Satanás. El mismo texto Mm, está, escucha, Caín que era Génesis, del ¿cuál? maligno. Permita, primera de Juan 3:12. Dice, Primera de Juan Caín que era 3:12. del maligno. Y le ponen que era del Satanás, dicen otras versiones. Pero porque ya tienes en la mente de este personaje. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Que Jesús lo dijo en Mateo 5:37. Es la misma palabra que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, porque lo que es más de esto, del mal procede, no dice de Ok, Satanás. En Mateo 5:39 lo vuelve a usar y nunca se usa la palabra para describir a un personaje. ¿Por qué en 1 de Juan 3:12 le ok, ponen del maligno como personificándolo? Porque ya está en la ok. mente de los Pero ya nos fuimos traductores. por otro lado, Selvin. Solo te Ok, adelantaba esto, te lo Selvin. adelantaba. Sí, ok. Yo me quiero enfocar, mira, en un hecho concreto, en las tentaciones que dice aquí. Ok, tú dices Sí, yo que te esto fue admití que una fue obra Satanás que lo literaria. tentó. Ok, Fue Satanás que lo perfecto. tentó. Camino, yo Es, te admití a rato que fue Satanás que lo tentó. Fue ok, Pedro. ok, pero espérate. Fue Ok, Pedro. A Pedro se le llamó Satanás. Ese fue Pedro que tentó a Jesús. Selvin, ya viste, no me dejas hablar. Mira, ok, entonces estoy entendiendo tu punto. Tu punto dice que esto es una obra literaria, o sea, nunca pasó. Es una manera de cómo Sí describir sucedió la lo que tentación. sucedió, o entonces, La ¿cómo es eso? tentación sucedió. Sucedió la Ok, tentación. Igualito así ¿de qué como te forma, pregunté Selvin? temprano de que si Dios puso a Satanás en el Edén para que los hiciera pecar y nunca me contestaste. Ok. En Edén dice que un animal que Dios había creado. No, pero En ninguna espera, parte de la Biblia Génesis, dice que Génesis. Dios puso a Satanás. Oh, pero eso es lo que yo te pregunté. ¿De dónde Pero, apareció? pero yo te respondí, yo te Yo te respondí. pregunté, ¿quién hizo pecar a Eva? Y no me contestaste. Y yo sé que Y el luego se texto metieron dice, a y preguntar y se comenzaron bla, bla, bla. todos sabemos que el texto dice, y la serpiente, una de las bestias más inteligentes que Dios había creado. Dice que esa fue la que le habló a Eva. No dice que fue Sí. Satanás. Y Apocalipsis dice el que es llamado el diablo, la serpiente original. ¿Qué Correcto, significa eso? correcto. La Y es serpiente echada original. al lago de fuego donde está el sepulcro, la muerte y la bestia y falso ¿Quién? profeta ¿Quién? ¿Quién? también. ¿Quién? ¿Quién? Satanás ¿Quién? es echado en ese No, lago. no, 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 no dice el Satanás, dice el dragón, que es un símbolo de Satanás. Sí, pero dice que es el Espera, mismo. Es el estás mismo. mezclando, pero símbolo, Oh, o sea, se el lo enseño. dragón simboliza ¿quién simboliza el Sí, dragón? simboliza lo mismo. El Lo mismo. Satanás. El Sí, lo mismo. Apocalipsis 12:10 Lo dice, mismo. Apocalipsis la 12:9 serpiente, y pero Apocalipsis dice la 22. serpiente original. ¿Qué significa para ti eso? Correcto. La palabra La original del no Edén, ¿no? está, la palabra original no está en el texto griego. Ok, volvamos a Lucas 4:13, que Sí, todavía estamos pero ahí. Ok, admites que eso solo está en la versión del Nuevo Mundo, la bueno, palabra. vamos a verlo. Si quieres lo podemos La ver palabra que luego. aparece ahí no es Pero la ya palabra viste, te original. estás desviando del punto. No, Tú pero hablas ¿por de qué los no admites? trinitarios Camino, ¿por qué no y admites eso? se desvían, pero No, ahorita vamos enfoquémonos para en allá, pero ¿lo Lucas admites o no lo 4:13. admites? ¿Lo admites o Ok, no? voy a analizarlo. Oh, ¿no lo vas a revisar? Voy a analizarlo. Tenés que revisarlo primero. Sí, voy a analizarlo. Ok. La palabra Ok, original es agregada por los testigos de Jehová. ok, perfecto. Ok. Volvamos a Lucas No, 4:13. ¿Te espérate, Camino, parece? es que le tengo que dar chance a otro No. porque era un minuto cada uno. Ya viste, no me deja llegar al Sí, punto. vas a llegar, pero tú Mira, viniste a hacer una pregunta. no, Viniste a hacer mira, una pregunta Selvin, y aquí estamos tiene 1, 2, participando 3, 4, todos. 5. 5, todos están a tu favor. No, Todos. Camino, no Todos hagas eso. llevan la misma línea. Te Selvin, voy a escucha. preguntar, Cuando hay Camino. progreso, mira, Cuando cuando hay yo te dije que progreso, hablaras, tú Selvin, hiciste preguntas Selvin, y yo pero estoy en tu de tiempo. todos aquí, tú eres el que habla más. Yo sé que Sí, es tu live, Camino, es pero te correcto. vuelvo a Pero, preguntar. pero deja el chance de hablar, de Ok, expresar. te voy a dar un minuto. Mira. Es que tú haces preguntas Cuando hay y si avance así se en un alarga análisis a es solo cuando hay discutirlo contigo. ideas contrarias. Camino, no me estás escuchando. Ok. Cuando Pregunta. tú Te hice una permite pregunta aclarar, sencilla. te voy a aclarar Ok, lo que está pasando. Mira, ok. tú pides tu tiempo, pero apenas empiezas, haces una pregunta y en lo que se te contesta después tú quieres continuar solo tú y somos 9. ¿Entiendes el Pero punto? todos van a hablar, ya saben lo que van a, Entonces, ya saben lo que van a hablar agarrate tu todos. minuto, le pasamos el minuto al otro, eso es lo que vamos a hacer. Todos van a condicionar tu misma idea, pero no dejas que yo tómate tenga una tu idea contraria, tómate tu que puede haber minuto, progreso. tranquilo. Ok, Adelante. perfecto. Ok, pregunta. Mira, ok, si esto es una obra literaria, Lucas 4:13, y tú dices, o sea, es una obra literaria que realmente pasó. O sea, fue un hecho, digamos así, histórico, fue algo que ocurrió. Que un hombre ungido, que le llamaban Cristo, él solo, o no, porque la escritura dice el Espíritu Santo lo condujo, ¿no? Al desierto. Entonces, él se fue al desierto solito y comenzó a batallar con sus mismas ideas, sus inclinaciones de adentro, ¿no? Una persona que estaba, podríamos decir, confundida. No sé.
según como lo entiendas. Pero aquí, lo que dice en el versículo 4, capítulo 4:13, me llama la atención. Dice, y habiendo concluido todo, o sea, todas las tentaciones, el calumniador. ¿Por qué siempre cuando habla de Satanás, la Biblia dice de alguien, lo personifica? Siempre, todo el Sí, tiempo. ¿Por sí, qué? la ¿Por serpiente qué? también. ¿Por La qué? serpiente también hablaba. No, en el caso de Satanás. ¿Por qué? Todo el tiempo. ¿Por qué? Y la serpiente no es Quiero un Satanás. versículo. Quiero un Tú mismo versículo que me diga, dijiste que en Apocalipsis Satanás 12. es... ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente original? ¿Quién? Ok, Satanás. me diste cuántos minutos, me diste. Oh, ¿por qué tú estás haciendo una pregunta? Te la estoy Ok, respondiendo. es una pregunta retórica. ¿Por qué no hay ningún versículo bíblico de las escrituras griegas que me diga que Satanás es algo que está adentro de nosotros? Aquí me dice, el calumniador se puso de pie, suponete, cómo el orgullo o cómo un pensamiento malo se puede poner de pie. Ok, tú dices, es una figura literaria. Ok, está bien, vale. Pero dice aquí, desde él hasta el tiempo señalado. Mi pregunta es, ¿cuál es ese tiempo señalado? Cuando el Satanás vino otra vez. O sea, que Jesucristo tenía flash de pensamientos por allá. Ujú. ¿Ya viste la palabra ¿Cómo, Satanás en el texto griego? como una inclinación? Escucha, ¿Viste la palabra como, Satanás en el como texto una griego? inclinación. De repente te puede y de repente no. La palabra Satanás dice diabolos, que es calumniador, diablo, dice Sí, en el ok, griego. ahora léeme la etimología de esa Y la palabra. palabra, A ver si está la eso que estás palabra diciendo. para tiempo De la señalado palabra de donde la es esta. tradujeron. La palabra de donde tradujeron la palabra acusador. Dice aquí, viene del diablo. Ajá. Figuradamente calumniar, acusador. Ah, Ok, figuradamente. Ok. pregunta. ¿Calumniador es un nombre? Ok. Te Es pregunto, un nombre. ¿ser calumniador es un nombre o es un adjetivo? Es un adjetivo, ¿no? Califica al sujeto, ¿no? Ok, perfecto. Ok. Entonces, cuando la Biblia habla, cuando las escrituras griegas habla de este calumniador, es raro porque no le pone nombre. Calumniador no es nombre. Calumniador ¿Cómo se es un llamará? ¿Cómo adjetivo. se Es como llamará? un ¿Cómo se ladrón. llamará? No lo sé. Ah, Te ¿no pregunto. tiene nombre? No, ¿No se no llama sé, Lucifer? pregunto aquí. ¿No se llama Lucifer? No, eso no es así. Eso lo dice Ezequiel que refiere al rey, a otro rey, un ser humano. Eso no tiene nada que ver. ¿De dónde No apareció puede ir Satanás, conmigo Camino? ahí. Camino, ¿de dónde salió Satanás? Interesante. Muy buena pregunta. Ok, da tiempo. ¿Turno de quién ahora? Por turno que llegó. Sí, a Ángel creo que le tocaba. ¿A quién? Buenas noches. Ángel, Ajá. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Quería decirle que estoy de acuerdo con lo que... ¿Cuál es el nombre de quien dirige este live? Perdón. ¿Cómo? Yo soy el predicador. Usted es el predicador ya. Estoy de acuerdo en este punto en que sí, que Satanás es la mente opositora. Es más, el apóstol Pablo lo revela, sino que muchos no lo han pasado por alto este versículo, el versículo de 1 de Corintios 10:13. Ahí Pablo es concluyente, ¿ah? Porque utiliza la palabra ninguna. Entonces usted lo puede leer en voz alta porque usted tiene mejor audio que yo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahí Pablo está Pero fiel diciendo es que Dios, es humano, así que eso es lo que yo Claro, digo. no, o sea, pero la palabra que usa es ninguna tentación. O sea, no hay ni una tentación fuera de la propia humanidad caída del ser humano. Es correcto. Eso es lo que... Y con eso ya no tengo más que decir porque voy a escucharlos a todos y decirle que esto que se está revelando, yo lo vengo predicando hace 10 años, pero me echan de todos lados. Menos mal que aquí no me han echado porque estamos ya de acuerdo en este tema. buenazo. Buena, Ángel. Nancy, Sí, continúa. hola Nancy. Estoy de acuerdo con Hola. usted. Estoy de acuerdo Está con bien, usted. está bien. No te preocupes que cuando regrese, porque tengo que tomarme un break. Camino, estás invitado, ¿vas a venir? Claro, pues tú sabes que esta conversación la disfruto. I love it. Hey, Camino, I like it. I love it. Hey, Me Camino, encanta. hey, Ajá. tú y yo, Dime. papi, siempre, ¿ok? Es que Vale. la gente va a creer que No, nosotros mira, aquí que no- nos que- debatimos, que nos nos debatimos y debatimos. después seguimos peleando cuando terminamos. No. No entienden. No, yo le doy la mano a predicador porque aquí es para... Mira, predicador, si tenemos ideas contrarias, podemos llegar a... Todavía no he Mira, cenado. todas las vacunas, los progresos de la humanidad siempre se realizaron En por debate, ideas discusión. contrarias, Ok. nunca Ok, te por voy a echar los últimos dos, ideología Martín. ni algo. Solo su comentario y nos vamos. Selvin, hijo de Buda, está queriendo subir. ¿A dónde está? Ahí está, ahí le vi el mensaje. ¿Cómo hago para subir? Dice, hijo de Buda. Ah, oh, sí, Suban un al hijo minuto. de Buda, él me ha echado también. Hola, hola. ¿Cómo andas? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Selvin? Hola, hola. Claudio, ¿tiene buena Claudio. señal? Hola. Sí. Yo sí. A ver, déjame checar la señal. Espera un poquito. Hola. Sí. Ok, Claudio, ¿quieres esperarte que le estoy dando un minuto a cada uno? Claudio, ¿te espera un poquito? Hola. Adelante, Yeshua. Hola. Buenas noches. Que Dios les bendiga.
Mira, Selvin, quería leerte un texto bíblico, y si me lo puedes aclarar, por favor. Es Lucas, Adelante. es Lucas del 4, del 5 al 8, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los ¿Cuál es la reinos de pregunta la tierra. específica? Solo dame la pregunta Por eso, específica porque estoy en contra del tiempo ya. Dale, no, quiero saber y qué le es o dice, quién es el Oh, anticristo. Esa es la pregunta. no, pero permíteme, espérate, Claudio. Yo sé, si con Claudio ya tuve una plática de esto, Estuvo que el muy buena esa anticristo. conversación. Podemos regresar, yo voy a regresar porque ya estoy a punto, te mis puedo, niños me están esperando para Dale, comer anda, ice te cream. puedo, anda, Ve, no tengas Selvin, problema, dale, no, puedo otro día, terminar otro de día. Oye, leerlo. Claudio, permítame, quédate señores, minutos. permiten. Claudio, pregunta, Claudio. No, lo que te ¿Puedes preguntaba regresar? era quién o qué es el anticristo. El anticristo es un Es un sistema espíritu. opositorio a la verdad. Y esa verdad es que Dios ungió a un hombre. No es que este hombre es Dios. El anticristo está 5 veces, como te lo expliqué allá en tu en vivo, que los apóstoles detectaron este movimiento que ya decía o insinuaba que el Mesías era Dios. Pero él dice que este espíritu niega que Jesús, el Cristo, vino en carne. O sea, que era humano. Venir en carne significa que eres humano. Este sistema se desarrolló y llegó a su clímax en el año 325 al año 381, donde se inventó un credo de que Jesucristo era Dios tanto como el Padre y otra persona llamada el Espíritu Santo. Este sistema que adoptó esta creencia de que Jesús no es hombre, sino que es Dios, a esto le llamaron los apóstoles el espíritu del anticristo y es todo aquel que niega que Jesús, el Mesías, vino en carne. O sea, que niega que Jesús es un humano, que creen que es algo más que un humano. Eso es lo que dice el texto. Selvin dice que no te escucha, dice. Buda no escucha. ¿Y los demás? ¿Pero los demás sí me hola, escucharon? Sí, ¿Pero los sí, demás bueno, me yo escucharon? sí escuché. Sí, yo sí escuché. Selvin, Adelante, Yeshua. ya, ahora puedo terminar, ¿puedo hablar? Dale, dale, dale. Ya, dice en Lucas 4, del 5 al 8, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y Sí, le pero yo te mostró en un pregunté cuál momento, es la pregunta específica, que estoy contra el tiempo. ¿Cuál es tu pregunta? es que de ahí viene la pregunta, porque dice Bueno, que pero el diablo, imagínate que tú te pones a leer 8 versículos y todavía no ya, sabes qué ok, van a preguntar. ya, ahora ya te hacerte la pregunta. Dice el diablo que tiene toda potestad porque a él se le ha dado. Quiero saber quién se la dio y dónde sale en la Biblia que se la dieron. Desde el momento que el hombre pecó, fue No, pero, destituido, escucha, de la gloria de Dios. Fue destituido. Tú cediste tu gloria al pecado. Eso es lo que se está diciendo. Cuando pero tú ¿quién se la pecaste, dio, el po? hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. ¿Pero quién se Destituido. la dio, po? ¿Quién, ¿A quiero, quién pero te pregunto, ¿quién se la cediste dio, tu po? lugar? Cediste tu lugar al pecado. Al Pero pecado. ¿quién se la dio, po? El ¿Quién pecado se la mora dio? en nosotros. Se la diste tú, el humano. Tú cuando pecas le cedes la victoria al pecado. Tú Dice que pierdes contra él. toda potestad fue dada a él. Sí, pero es algo metafórico, recuerda, que no fue escrita por ti, no fue escrita por católicos ni por evangélicos, no, esto fue escrita por hebreos. Ellos conocían su lenguaje, cómo escribían estas escrituras ellos. ¿Y cómo él puede dársela a Jesús Bueno, si él se... regresa a las 9:30, regreso yo y seguimos hablando de esto. Una pregunta, pero de repente lo responde más tarde. ¿Cristo caminó sobre las aguas o es figurativo también? Buena pregunta, buena pregunta. Se lo dejo para que usted le estudie porque Ok, usted es un verdadero estudioso de la ok, Biblia. dame un